¿por qué enseñas supervivencia? Y bueno, porque no es lo que vaya a pasar, sino cuándo va a pasar. Que si aplicas el fuego a técnicas empresariales, la diferencia entre 1 grado de temperatura es que algo funcione y no funcione. A 99 grados nada se mueve, pero a 100 grados se mueven coches, se mueven locomotoras, se mueven barcos. Tienes que estar siempre a 100 grados. No vale estar a 99 grados, pero ni tú ni tus empleados. Yo soy hijo de un aristócrata y soy el heredero del ducado de Aveiro. Mi padre era hacía concursos hípicos y mi madre pues era una rebelde en los años 70. Nos contrata L'Oréal para hacer la primera pasarela Cibeles de España. Y dije, déjame pensarlo. Y 5 días más tarde la atropelló un coche en Madrid y me la mató. No le pude contestar jamás. O te das cuenta de que la vida es muy corta. Hablamos del momento morir, ¿no? Si piensas que te vas a morir hoy, sacarás el máximo partido a tu día. Esto te lo puedes tomar porque no caduca. La miel no caduca. Eso no se puede beber. Eso es alcohol de marihuana. Esto, mira el color que tiene. Te lo pones en el codo. Esto sería una de las cosas que yo me llevaría a una isla desierta, que es un ferrocerio. Entonces, algodón, esto. Mira el color que tiene, que es un color berbellón. 20 minutos, te lo puedes beber. La naturaleza te obliga a adaptarte a la naturaleza porque no es una obligación, es una adicción distinta, porque es adictivo. Jaime Carvajal, bienvenido a Contraetiqueta. O un paréntesis, Lobo. Después nos vas a explicar por qué también no sos solo Jaime, sino que también sos Lobo. Y eso lo vas a explicar vos ahora. Gracias por venir a contarnos un tema que me gusta mucho. He visto mucho video, he visto mucho programa de supervivencia. Pero ¿quién no sueña, no comprender el fuego con cualquier cosa? Sobre todo a mí que me gusta el asado como argentino, me gusta, ¿viste? Experimentar a ver si no tengo los utensilios, si puedo hacer un fuego. Pero bueno, vamos a indagar sobre eso y sobre un montón de cosas más. Y ahora, bueno, quiero que te presentes vos con la gente y arrancamos con todo. Pues muchas gracias. Me cuesta mucho venir a Madrid porque ahora vivo en un pueblo de 20 habitantes que se llama Patones de Arriba. Pero bueno, dicho esto, me llamo Jaime, me llaman Lobo. Sí. Después de 30 años dirigiendo compañías, cambié mi cuello blanco pues, por las pieles, cambié mi pluma por el machete y finalmente cambié pues, mis despachos por el bosque, ¿no? Y me pegué una pelea contra el bosque durante casi 3 meses, a ver quién gana, y gané. Bien. Me llaman Lobo y no es casual, pero luego te cuento por qué. Muy bien. Si te parece. Me parece perfecto. Vamos a arrancar como siempre cuando arranco con un tema, ¿no? Con algo que es la primera vez que me encuentro con ese tema. Y quiero saber cuáles son las preguntas más recurrentes que toda persona te hace o que vos sabés que te estás esperando para en cualquier momento me van a tirar la pregunta típica de supervivencia. ¿Cuál es esa, Jaime? Bueno, la supervivencia la llevamos en los genes. Entonces, básicamente estamos yendo a contranatura porque realmente ya sabemos, ya llevamos la naturaleza en nuestros genes. La capacidad de defenderte, de sobrevivir, el miedo, todas esas cosas han hecho que nos olvidemos de que la supervivencia es aplicable a todos los conceptos de la vida. No solamente a las empresariales, no solamente al amor, todos los principios de la naturaleza son universales. Entonces la naturaleza es muy generosa. El problema es cuando compites contra la sociedad o compites contra el qué dirán. Entonces ya es muy poco real. Realmente cuando tú compites con la naturaleza te ayuda. La naturaleza es muy generosa. Si la dejas cicatrizar un poco, nada más que pues porque hagas alguna acción de favorecerla, como limpiar un río, naturaleza, cualquier acción de estas, te das cuenta de que no estás peleando contra ella, estás sumándote a ella, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hacen es ¿por qué la supervivencia? ¿Por qué enseñas supervivencia? Y bueno, porque no es lo que vaya a pasar, sino cuándo va a pasar. Hemos tenido el volcán de La Palma, el terremoto de Lorca, Filomena, el apagón, pero fíjate que tenemos en ciernes pues una posible guerra nuclear. Nosotros enseñamos supervivencia urbana y zonas de conflicto. Tenemos en ciernes, huracanes, fenómenos atmosféricos, fenómenos sociales, fenómenos personales. Ahora mismo cada vez, no se sabe por qué, pero hay más cáncer. Hemos tenido un virus, nos hemos encerrado todos en casa durante un periodo de tiempo. Entonces, saber sobrevivir a circunstancias que puedan ser parcial o totalmente muy complicadas en tu vida, lo llevamos en los genes, pero no nos acordamos que lo tenemos. Tal cual, tal cual. Cuando nombraste todas las cosas como la Filomena y todo eso, me vino rápido, ¿no? El tema de Dana, ¿no? Que fue algo que hace un año y nada, un año y un mes creo que pasó.
la supervivencia y todo esto que vos nos vas a contar, en ese tipo de circunstancias podrían salvar muchas vidas, ¿no? El conocimiento de uno ante esos encuentros que son de la naturaleza, y uno contra la naturaleza jamás va a poder. Jamás va a poder, pero si no te harías contra ella. Te decía que la naturaleza es muy generosa si sabes manejarla. Entonces el manejo de la naturaleza es muy importante. Por ejemplo, en Dana mucha gente no murió de deshidratación. O sea, la gente, si hubiera sabido potabilizar el agua, cosa que yo te voy a enseñar ahora cómo se hace, de una forma muy rápida, no hubiera habido tantos muertos por diarrea, ¿no? Por deshidratación. Entonces, es un ejemplo claro de que determinadas cosas que son fáciles de hacer, que las puedes hacer en tu cocina, son fácilmente de aplicar en la vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos primeros auxilios en naturaleza, pero si yo te digo que, ahora te voy a poner otro ejemplo, pero si yo te digo que hay 30 formas de cómo hacer fuego en tu cocina, sin mechero, y te digo, dime 5, sería muy posible que no supieras hacerlo, ¿no? Te voy a dar una pista. Hay física, lumínica, química y eléctrica. Ahora dime 5 formas de hacer fuego en tu cocina. Yo, bueno, a ver, lo básico es si tenés unos cerillos, un encendedor, un poco de papel. No tenemos. Grasa. Grasa. Con grasa no haces fuego, pero puede ser un combustible. Claro. Madera, en frote de madera, lo que vemos un poco con manos, un poco de frote. Lo que pasa es que ahí hay que dejar respirar por abajo, como que tenés que tener un leve conocimiento de cómo poner las cosas. Es una de las formas más complicadas, hacer fricción con madera, hacer el arco de madera, pero podría ser una técnica, pero estamos hablando de una cocina. Una cocina puede estar en madera, coges una silla, la rompes y puede estar en madera. Claro. Frote de chispazos, pasa que hay que ver qué material necesito. ¿Algún imán? ¿Alguna cosa que me pueda llegar a servir? ¿En frote, Mira, piedras? Primero, si volvemos a repasar física, química, lumínica y eléctrica, en física efectivamente tú puedes... una piedra contra un hierro, o sea, no es una piedra contra una piedra, claro. Pero en ferrocerio lo que nosotros tenemos es hierro y ferio, que es una especie de mineral, ¿no? En el Paleolítico inferior utilizaban sílex y pedernal, que es un hierro cerado. Eso sí lo tenemos en una cocina. Pero por fricción, o sea, química, por ejemplo, tenemos sosa cáustica, tenemos pergamato potásico, tenemos azúcar, tenemos pimienta, tenemos sal. Con sal y pimienta nosotros podemos hacer fuego, por ejemplo, ¿no? Ahora te enseñaré algunas circunstancias. Lumínica, pues con el culo de una lata de refresco puedes hacer una lupa. Claro. Con un cucharón tú puedes hacer también reflectar, ¿no? Con el sol y conseguir hacer... De hecho, nosotros hacemos una cocina solar con una parabólica forrada de papel de plata. Claro. Y con eso cocinamos, ¿no? Química, te he dicho pues, que podemos utilizar azúcar con perlamato potásico, con ceniza, y con eso podríamos hacer hasta pólvora, con sosa cáustica, con glicerina, que llevan todos los jabones, con vaselina y con algodón se puede hacer fuego. Ahora te enseñaré. Eléctrica, con una pila de petaca y unas nanas. La pila de petaca, tú pones un hilo de lanas y pones un iniciador, un trocito de lo que nosotros llamamos iniciador de fuego, sí, lo que es, no me acuerdo cómo se llama, bueno, yesca. Yesca. Le pones un poquito de yesca y eso arde. También te lo puedo demostrar porque aquí llevo, en un kit de experiencia que tengo, los 4 principios del fuego. Física, química, lumínica y eléctrica. Creo que te he dicho las 4. Solamente tienes que utilizar la mayéutica. La mayéutica es preguntarte el porqué de las cosas. Hemos dejado de preguntarnos por cómo hacer las cosas, porque nos da muy fácilmente, ¿no? Pero cuando te dejan en la naturaleza, como es el caso de Viven, y tienes que sobrevivir, empiezas a sacarle partido a todo. Es como no hay nada más vivo que el hambre, esa frase que es el momento en que te encontrás entre la espada y la pared, y ahí tenés que aplicar lo que sabés. O sea, bueno, ¿es eso o perdés? O sea, en este caso la vida. Efectivamente. Siguiendo, no me acuerdo qué pregunta me habías hecho. No, la pregunta más frecuente que te hacen, que sabes que no te fallan, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que me hacen dependiendo. Como nosotros hacemos team building, por ejemplo, para empresas, pero utilizando técnicas de alto impacto, ¿no? Hacemos hasta caminar por brasas, que es una cosa que parece que es muy impactante, pero tú puedes caminar por brasas, ¿no? Pues quizás la pregunta es cómo, que hay una parte que se llama roles y anillos, cómo conseguir un liderazgo a través de la naturaleza, ¿no? Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en los lobos. ¿Tú sabes que hay lobos en Madrid? No. Bueno, pues se han descubierto 5 manadas que fueron esquilmados los lobos
en los años 30 por los pastores, los mataron a cañonazos. Y se fueron y a través de Segovia, por Canencia, han vuelto y hay 5 manadas que tienen entre 5 y 8 cachorros y han vuelto a Madrid. Por lo tanto, fíjate, pues hablando de los lobos, el macho alfa, ¿no? El macho alfa es destronado en todas las razas prácticamente, razas carnívoras, salvo en los humanos, porque los humanos con el poder económico se mantienen muchas veces. Pero claro, el poder económico no puede dar el poder mental y muchas veces el desgaste psicológico o emocional de un anciano ya no puede competir con el joven que quiere quitarle su sitio, ¿no? Pero en todas las manadas, y hablo del lobo porque me identifico mucho con él, el macho alfa es destronado. Pero el macho alfa es el más protegido. Si te fijas en los leones, las que cazan son las leonas, porque el león tiene que mantenerse vivo para poder proteger la manada. En los lobos, el macho alfa es el último que caza, siempre se mantiene atrás. No solo eso, sino que espera en una colina a que la manada consiga la presa y luego va a comer. La protección al final del alfa, o la protección que es lo más importante. En el liderazgo lo mismo, en el liderazgo de una empresa, tú tienes que proteger al líder. El líder al final es el que es capaz, o por selección, o por principios, o por talante y talento, porque hay que diferenciar el talento del talante, es líder, ¿no? Entonces, una vez tú proteges al líder, puedes proteger la comunidad. Por ejemplo, el pez más grande se come al chico. ¿Tú crees que el pez más grande siempre se come al chico? Bueno, creo que por ahí a veces sí, a veces no, ¿no? Bueno, pues hay que pensar que el pez grande se come al chico siempre que el chico se deje comer. Si tú quieres sobrevivir como empresario, como emprendedor o como... no tienes por qué dejarte comer por el pez grande. Es así un poco, ¿no? El pez grande, por ejemplo, el pez más grande es el último que se deja pescar. Por eso es el más grande, ¿no? El jabalí más grande, hablando también de la naturaleza, cuando haces caza o haces una espera, entran primero las jabalinas y cuando el jabalí ve que no hay follón, entra. Entonces el jabalí más grande es el que nunca se deja cazar, ¿no? Entonces, haciendo analogía a esta historia, en la naturaleza el macho alfa siempre, el macho alfa es el que hay que proteger, ¿no? Hago esto hincapié porque la supervivencia no es solamente 4 locos de remate diciendo no, yo tengo unas habilidades de cojones y me voy al bosque. No, hay muchos principios. En primer lugar tienes un principio filosófico, después tienes un principio académico y después tienes un principio de desarrollo transpersonal o de determinados aspectos de resiliencia. Te voy a explicar. En nuestra academia, por ejemplo, nosotros utilizamos la filosofía, que es la mayéutica socrática, que es preguntarse el porqué de las cosas. Y nosotros hacemos las preguntas a las personas, en este caso como a ti, cómo haces fuego, por ejemplo, hasta que tenemos la certeza, hasta el 90% de la certeza de que tienes la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces, Sócrates, o la teoría de la parteria, que es la de dar a luz a las ideas, siempre preguntaba. Entonces, si al final te haces preguntas de cómo hacer las cosas, me he perdido, no sé por qué decía esto, pero bueno, al final, sí. Entonces, la base filosófica es muy importante. El estoicismo. Marco Aurelio decía que sobrevivir es el arte de vivir. Y yo lo he comprobado, porque yo vivo en una casa en Patones de Arriba, que somos 20 habitantes, una casa que tiene 100 y pico años, en la que tengo un horno de carbón, una cocina de leña y chimenea. Tengo luz porque tengo, lógicamente, luz, pero vivo como hace 100 años. Y hace 100 años vivías con adobe, vivías con el ganado te daba calor. Yo ahora tengo 2 perros, que son perros de rescate, pero cuando tengo frío, si estoy en el campo, me abrazo a ellos. Claro. Entonces esto es lo que hace la gente cuando tiene animales, porque al final la temperatura de 38 grados, cuando tú vas a 37 grados y medio, ¿de acuerdo? Entonces, la filosofía, el porqué de las cosas, el estoicismo, el momento moris, ¿no? El momento moris es una cosa muy importante que decían los estoicos. Levántate por la mañana y piensa que te vas a morir. Si tú piensas que te vas a morir ese día le sacarás el máximo partido. Por tanto, aplicar el estoicismo, que además te da resiliencia, fortaleza, los 4 principios más universales, que es justicia, prudencia, fortaleza y, bueno, los 4 principios universales. Entonces, esa es la parte filosófica. Después está la parte práctica, que la parte práctica tú puedes sobrevivir desde el punto de vista moderno,
Y ahí te puedes comprar la mejor tienda, el mejor saco, el mejor equipo, pero o puedes sobrevivir haciendo bushcraft. Bushcraft, craft es artesanía en inglés, y bushcraft es el arte de la supervivencia haciendo artesanía con lo que te da la madre tierra. Entonces tú fíjate, en el Paleolítico inferior utilizaban un hacha y hacían cuero con el que se vestían, sacaban el cuero de las pieles curtidas, había un arte de curtir, utilizaban el sílex y sacaban el sílex, que yo tengo un curso entero de cómo hacer cosas con sílex. Utilizaban el cáñamo, el esparto, el mimbre para trenzar, no había cuerdas, y con eso se hacían pues hasta cuerdas, hacían de todo, hacían cabañas, hacían muchísimas cosas. Sí. Hemos dicho cuero, mimbre y madera. Con un hacha se hacían madera, se hacían una mesa de madera, yo te puedo enseñar cómo hacemos desde instrumentos musicales, pasando por mazas, pasando por herramientas, pasando de cualquier tipo, ¿no? Una estufa, por ejemplo. Claro. Entonces, el bushcraft es la esencia más pura, cómo vivía en el Paleolítico inferior. Entonces hemos dicho la mayéutica o la filosofía, el porqué de las cosas, luego la parte de la supervivencia, la más extrema, que es el bushcraft, y después está la parte de la resiliencia o el desarrollo transpersonal. El desarrollo transpersonal es, por ejemplo, el bosque resuena a 432 hercios, la naturaleza. Entonces, la gente cuando viene, que yo digo, gritáis mucho, la gente de Madrid, porque yo he vivido en Madrid muchos años, y les pregunto esto, bueno, sentaros 20 minutos, cerrar los ojos, en medio del bosque, de los árboles, a los 20 minutos la gente empieza a resonar a 432 hercios. Ya se le pone la carne a la gallina. ¿Tú sabes esto? Que se sincronizan se llaman metrómetros. Los metrómetros, sí. Cuando tú pones 20 metrómetros, pues al final pues te sincronizas con la naturaleza. Eso ya de por sí es una meditación en sí misma. Claro. Y entonces aquí se aplica mucho la psicología de la supervivencia. Cuando tu cuerpo te dice no puedo más, todavía te queda un 50% de fuerzas. Lo que pasa es que tu cuerpo es muy sabio. Tu cuerpo tú eres un conductor montado en un elefante blanco, y el elefante blanco al final tiende a proteger su economía personal. Economía, me refiero de energía, ¿no? Porque hablaremos del principio de la economía, que es uno de los principios de economía energética, de la supervivencia. Y hablaremos de las similitudes que hay con la película Viven. Pues cuando tu cuerpo te dice que no puede más, le queda un 50% porque tu cuerpo, tu mente tiende a economizar, tiende a decir, oye, no gastes más. Entonces te hace pensar que no puedes más. Claro. Pero fíjate, hay otro efecto que es el efecto pared, que cuando tú estás en un maratón, en el kilómetro 28 no puedes más. Pero si pasas del 28 al 32, terminas el maratón. Entonces, ese efecto pared, si tú no lo sabes identificar en supervivencia, es que es psicología de la supervivencia, te darás cuenta de que tu cuerpo tiene unos sistemas de economización que son distintos a los que realmente, a la energía que tú puedes realmente tener, ¿no? Sí. Entonces esto es increíble. Entonces, aplicando el desarrollo transpersonal, la mayéutica del desarrollo transpersonal, y sobre todo la base más pura del bushcraft, yo podría sobrevivir, de hecho es un reto que voy a tener, 21 días en el bosque con lo que cabe en una lata de perro. Eso va a estar bueno. Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿qué 3 cosas te llevarías por ejemplo, ¿tú qué 3 cosas te llevarías vamos a poner a un reto así? A un reto así, obviamente me voy a llevar un cuchillo, necesito un elemento afilado, necesito... Lo que pasa que, claro, 3 es poco, porque uno dice algo para hacer fuego, pero eso tiene que estar dentro de algo que permita que la humedad no ingrese, ¿no? Si yo me voy a mojar por lluvia, me voy a meter en un río, entonces tiene que estar seco. Entonces también ya serían 2 cosas, con la que prendo fuego y con la que cubro lo que prendo fuego. Cuchillo, una lupa, creo, o algo para hacer fuego de esa manera, así descarto la otra. Y creo que para cualquier cosa, una manta térmica. Bueno, estás hablando, fíjate, de supervivencia moderna. Una manta térmica es algo que tú puedes comprar. Claro. Bueno, vas muy bien orientado. Es decir, vas bien orientado porque casi todo eso que has dicho te lo puedes hacer, pero te tardarías un poco, ¿no? Ya tienes que economizar.
Los 4 principios de la supervivencia, o 5, la supervivencia de naturaleza, porque luego hay supervivencia urbana, que es distinto, son fuego, agua, cobijo y alimento. Cómo hacer fuego, cómo conseguir y potabilizar agua, que tienes que filtrarla y depurarla, no solamente te la puedes beber. Cobijo, cómo hacerte un refugio de fortuna, decimos nosotros. Y alimento, cómo conseguir el alimento, ¿no? Entonces, dentro de eso ya te puedes hacer una idea cuáles son tus prioridades. En primer lugar, tienes mucha razón en que un machete, yo tengo aquí un machete que luego te enseño, que llamo Paco, Sí. y lo uso para comer. Paco para comer, claro. Y además porque, venga, saco Paco y nos liamos con el bosque. Y entonces eso realmente, a partir de ahí puedes hacer muchas cosas, ¿vale? Lo segundo, el fuego. Como hemos dicho, un machete. Fuego, agua, cobijo, alimento y orientación. La orientación es un punto que lo dejamos aparte porque es muy fácil orientarse hoy en día. Si sabes algo de astronomía, algo de geocalización y, por supuesto, sabes dónde está el norte. Por cierto, ¿dónde está el norte? ¿Por dónde sale el sol? Digo ahora. Ahora, no, ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno, el norte está allí. ¿De acuerdo? Sí. Luego sacas, si quieres, una brújula o te enseño, o sacas el iPhone y lo vemos. Siempre tienes que saber dónde está el norte. Estés donde estés. Primero porque no solamente el norte pueda ser el norte geográfico en el que tú tienes que orientarte para llegar del punto A al punto B, sino que el norte es en tu vida muchas cosas. Puede ser sus hijos, puede ser tu familia, y puede ser tu cliente si eres una empresa. Entonces, siempre tienes que saber dónde está el norte. Entonces yo, la primera pregunta que hago a la gente, si sabe dónde está el norte, la gente no sabe dónde está el norte. Y a lo mejor, pues por desgracia profesional, yo cuando llego a un sitio ya sé dónde está el norte. Claro. No porque tenga que escapar, no porque tenga que, pero por dirección profesional, ¿de acuerdo? Entonces, y para encontrar el norte hablaremos de ello porque quiero terminar esto que me has preguntado. Es muy fácil, te puedo dar 5 fórmulas distintas para encontrar el norte, sin ningún tipo de brújula, e incluso hacerte una brújula de fortuna. Fortuna significa todo aquello que es urgente hacer para sobrevivir. ¿Vale? Cuando yo digo un refugio de fortuna, digo que, por ejemplo, está prohibido acampar en toda España, no tiene campaña, pero tú puedes hacerte un refugio de fortuna. Con una lona que le llamamos tarp, con una manta, y eso, pues si viene un guardia forestal o cualquiera, puedes justificar. Siguiendo con esto, te hablaré luego de que en derecho internacional todo está permitido, en la supervivencia, ¿vale? Como en Viven, que puedes comer a tu hermano si tienes que sobrevivir, pero sería canibalismo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, volviendo a estas 4 cosas, entonces, el fuego. El fuego es la revolución industrial del homínido. A partir de controlar el fuego, no descubrirlo, controlar el fuego, el homínido, el Homo erectus, empezó, pues, primero a defenderse, segundo, iluminarse, tercero, calentarse, cuarto, y lo más importante, es potabilizar el agua. Entonces, la revolución industrial siempre crea problemas. Te voy a dar un ejemplo. En el Paleolítico inferior, cuando cazaban un mamut, no había recolección, simplemente había caza, cazaban un mamut, tardaban 4 horas, y el resto del día, o de las siguientes 2 semanas, estaban hablando, compartiendo, bueno, pues no pasaba nada. Claro. Había mucho diálogo. A partir de que hicieron la recolección, que ya fue la revolución industrial del Paleolítico inferior, ya empezaron a haber disputas, ya empezabas a estresarte. ¿Por qué? Porque a ver si me van a robar el grano, a ver si la cosecha no va a venir, a ver si la cosecha se va a estropear, a ver si va a venir fulanito y me va a quitar. Entonces todas las revoluciones industriales crean estreses, ¿no? Y te hablaré de esa, del fuego, de la revolución industrial en sí, la revolución digital y ahora la revolución de la IA. Entonces, cuando todo es sencillo, no hay competencia, no hay estrés. Cuando empiezan a haber revoluciones industriales que hacen que la gente evolucione, es cuando empiezan a crearse competencia, ¿no? Y estreses. Entonces, bueno, pues esto, volviendo al fuego, el homínido ya empieza a potabilizar el agua. Fuego, agua, alimento y cobijo. Entonces el fuego, como te digo, que es la revolución industrial, pero además fíjate que si aplicas el fuego a técnicas empresariales, la diferencia entre 1 grado de temperatura es que algo funcione y no funcione, y eso se consigue con el fuego, ¿vale? Entonces, a 99 grados nada se mueve, 99 grados de temperatura, por ejemplo, del agua, pero a 100 grados se mueven coches, se mueven locomotoras, se mueven barcos. Entonces, la diferencia entre que algo funcione y no funcione es 1 grado de temperatura. Claro, si tú aplicas esto a tu vida, a tus empresas, a tus conocimientos y a la supervivencia,
tienes que estar siempre a 100 grados. No vale estar a 99 grados. Pero ni tú ni tus empleados. Claro. Tu fábrica, tu empresa, tienes que tenerla a 100 grados. Tienes que tenerla adelgazada, como entrenada, y a 100 grados. Porque al final la empresa, igual que la supervivencia, va al ritmo del último o del más torpe. ¿De acuerdo? Pero fíjate, un grado de temperatura lo que significa el agua, que hierva o no hierva. Y la técnica de potabilización principal del agua, hay muchas otras, es hervirla. Entonces, ya tenemos que dentro de los principios del fuego y del agua, hay conceptos que tenemos que tener en cuenta y que ya nos dan una idea que nos tendríamos que llevar a una isla desierta, ¿no? Sí. La gente dice, una Biblia, un libro y un caballo, pues no, piénsalo muy bien. Claro. Lo tercero es el cobijo. Y el cobijo, efectivamente, tiene mucho que ver con eso que dices de una manta térmica. Porque ahora te contaré que hay una regla del 3. Y el último es el alimento. Es decir, cómo voy a conseguir alimento, que al final pues hay técnicas de pesca, de supervivencia, de caza o de recolección. Todo eso lo podríamos subdividir luego, porque da para hacer un libro, ¿no? Pero entonces, ya sabiendo fuego, agua, alimento y cobijo y orientación, ya tienes que irte pensando cómo hacerlo. En relación a todas estas tres cosas, para que puedas seguir pensando y que luego al final, es que claro, esto es la mayéutica, yo voy al final que tú me des a mí la respuesta. Claro. Dentro de esos 4 principios, que ya son muy importantes cada uno para una cosa, hay una regla en la naturaleza, que es la regla del 3, que rige todos los principios de la naturaleza, ¿de acuerdo? La regla del 3 te dice que 3 minutos sin respirar te mueres, 3 horas en hipotermia te mueres, 3 semanas sin beber, pero 3 días sin beber te mueres, y 3 semanas sin comer te mueres. Entonces, dentro de que tú tengas una situación de estrés, volvemos siempre al caso de Viven, pero una situación de estrés te pierdes por la noche, ¿no? Hay una nevada, te pierdes, no. Entonces, ya sabiendo la regla de 3, tú ya tienes que entender lo que tienes que priorizar. Claro. ¿No? Son las 10 de la noche, ¿tú qué haces? ¿10 de la noche? Tienes que priorizar, o sea, sin respirar, sin comer, sin beber y en hipotermia. Y son las 10 de la noche. Claro. No, tengo que buscar calor, refugio. Un refugio, ¿sí? Efectivamente. La gente dirá, no, voy a coger agua, voy a buscar la comida. No, tienes que hacerte un refugio, porque en 3 horas estás muerto. Y ya mañana recolectarás el agua, que hay muchas formas de recolectar. Claro. Y por supuesto cazarás o recolectarás alimento, ¿no? Sí. Entonces ya con esas pistas de los 4 principios unidos a la regla del 3, que la regla del 3 se mantiene muchas cosas, tú puedes, te puedes hacer una silla, pero todo tiene que ser de 3 patas. Todo de 3 patas. Porque si haces una mesa de 4 en un terreno que no está estable, nunca va a calzar. Claro. Pero mejor tener un taburete, o cuando te haces, por ejemplo, un refugio de fortuna, puedes hacer tipis. Los tipis son de 3, de 3 o de 5. Son siempre impares. Pero si tú le aplicas a la regla de 3 a las empresas también, los consejos de administración son de 3 o 5 personas. Porque el voto de calidad siempre es del presidente y si es parte, te puede bloquear la sociedad. Claro. ¿No? Hay algunas cosas que son muy similitudes. O sea, hay muchas similitudes. Entonces, y la regla de 3, por ejemplo, dentro del riesgo de incendio, sí. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y más de 30 kilómetros por hora de viento, es el fuego seguro. Por lo tanto, Claro. tú no puedes hacer fuego. Y por eso en verano, nunca puedes hacer fuego. Pero conociendo esa regla de 3, puedes saber en qué momento puedes hacer o no puedes hacer, por ejemplo, fuego, ¿no? Es increíble la cantidad de similitudes que hay en la naturaleza. Y yo te doy pistas. Luego al final te voy a preguntar a ver qué te llevarías. Sí. Tú ya sabes la regla de 3, por ahí por la manta técnica vas bien. Mira, una manta térmica, yo llevo 2. Una para mí y otra, por supuesto, para ti, que vendrás conmigo. Claro. O para tu hijo. Siempre tienes que llevar 2. Es una tontería llevar una manta si vas con alguien. Siempre llevo 2. Una manta térmica, hablando de supervivencia moderna, Sí. tiene 2 lados, uno es reflectante para el calor y otro es reflectante para el frío. Tú tienes que poner siempre en el lado reflectante para el calor, que es la parte plateada hacia adentro. Sí. Una vela, yo llevo aquí una vela de esas pequeñitas. Dentro de una manta térmica, a los 5 minutos estás a 90 grados de temperatura. Claro, para una hipotermia que tienes que conseguir en muy poco tiempo quitar el calor, la gente, el San Bernardo con el alcohol difumina, te expulsa hacia afuera la sangre y sobre todo te hace perder
calor, o sea, es todo lo contrario, el alcohol no te Mira. hace ganar calor, el alcohol te hace perder calor. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Hay muchas cosas peliculeras, Sí. como echarle alcohol en la herida a uno que le están operando con el machete aquí o muriendo un palo. No, eso tampoco, o sea, te quiero decir, esas cosas no existen en la naturaleza, una vez te das cuenta. Entonces, bueno, pues yo ahí te dejo la regla del 3, te dejo los 4 principios y la orientación, y ahí básicamente con todo lo que hay en el bosque tendrías que identificar qué cosas tendrías que llevarte para poder sobrevivir, ¿no? Y Claro. si no, al final te las diré cuáles son las mías, que también son muy personales. Sí. Yo te voy escuchando atentamente, ¿no? Te voy escuchando atentamente y voy entendiendo un montón de cosas en cuanto a lo que es la naturaleza, la mentalidad que tenés que tener, ¿no? La cabeza ordenada y fría en situaciones muy límites. Pero me pasa dos cosas. Está el tema, sabiendo de esto, conociendo mucho la naturaleza y la supervivencia, te dan muchas herramientas personales para la sociedad del hoy, ¿no? Pero esas herramientas, esa ventaja que podés aplicar en la sociedad, en verdad tampoco es algo que uno busque porque está mucho mejor dentro de la naturaleza, rodeado de menos personas. Entonces es como, tengo las herramientas, pero en verdad lo que me da paz es no estar dentro de la sociedad hoy como está, sino estar alejado, viviendo en un lugar de pocas personas, rodeado de naturaleza pura. Entonces loco, ¿no? Porque es como el peine que se le da viste que dicen que la sabiduría es ese peine que le dan a las personas cuando se quedan peladas. Es un poco esto, ¿no? Es como decir, tengo la sabiduría, corro con ventaja por un montón de cosas que sé y que conozco para moverme de una manera muy cómoda dentro de la sociedad actual. Pero no elijo la sociedad actual para vivir, elijo vivir solo. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces es como que te encontrás, ¿no? Tenés como encontronazos. Yo podría aplicar un montón de cosas que sé, vos, por ejemplo, decís, pero en verdad no me gusta estar en Madrid, no me gusta venir donde hay un montón de gente. Entonces es como un tire y afloje, ¿no? Estaría bueno por ahí conocer de todo esto desde una edad temprana, que eso también te lo iba a preguntar, ¿no? Esto también está bueno para que se den charlas, que los chicos conozcan, primero porque saber de supervivencia te va a dar un montón de herramientas que esto no te lo enseñan en el colegio lamentablemente, uno personalmente como padre tampoco conoce, salvo que estés en el tema. Nadie se va a decir, ¿sabés que te voy a anotar en un curso de Boy Scout? No sé cuántos Boy Scout existen hoy por hoy y tampoco sé qué tan nutrida es la información que te da un Boy Scout o un lugar de Boy Scout hoy, ¿no? Entonces está bueno esto. Herramientas que vos podés adquirir de joven, cuando más chico sos, mejor los aplicás en tu crecimiento, ¿no? En la vida. Entonces por ahí está bueno saber todo esto para moverte en la sociedad, en una empresa, en escalafones que tenés, cómo detectar el líder, un buen líder, un mal líder. Y yo te escuchaba y dentro de lo que te escuchaba iba, viste, como diciendo esto. Qué cosa, ¿no? Tengo las herramientas, pero cuando más conozco a la gente, más quiero a mi perro, ¿no? Es un poco eso. Bueno, pero tampoco tienes por qué quedarte en la naturaleza. Otra cosa es que te guste más y estés más cómodo, porque efectivamente dejas de pelear con el sistema y te alías con la naturaleza. Pero eso no quiere decir que dejes que eso te sirva para enseñar a personas. Nosotros hacemos mucha acción social y voluntariado. Sí. Pero si nos lo extraemos a mi caso, por ejemplo, yo puedo identificar que las 7 fases de 6, vamos a poner 6 porque 7 vidas tiene un gato. Han sido 6 fases de supervivencia. La primera, y voy a hacer un paréntesis, Sí. quiero decirte que desde el punto de vista académico, de la supervivencia, todo lo que se ha aprendido en el colegio, ahora me doy cuenta que tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay matemáticas, Claro. la regla de 3, hay física. Nosotros, por ejemplo, con cuerdas y con mosquetones pues, podemos hacer poleas, llamamos polipastos. Porque es que entonces una polea reduces el 50% del peso de una cosa. Puedes subir personas, puedes subir árboles, puedes subir un montón de cosas. Hay química, hay reacciones químicas, ya te digo que se puede utilizar para hacer pólvora 4 cosas, por ejemplo, para pegamento. Caca de herbívoro, que no sé por qué herbívoro, pero de herbívoro, con resina de pino y con ceniza haces un ungüento que es súper pegajoso que utilizaban los prehistóricos. O sea, hay química, hay física, hay ciencias naturales, hay ciencias del medio ambiente. Por ejemplo, te decía
que identificar las especies que tú puedes cazar, lo que es un gamo, lo que es un corzo, lo que es, y qué huellas dejan, qué excrementos tienen, tanto los zorros. Desde el punto de vista de... Entonces hay ciencias naturales, hay psicología, hay filosofía, hay geografía, desde el punto de vista que tú tienes que aplicar la orientación a las cosas y saber dónde estás, para no perderte. Hay, excepto ciencias sociales, Sí. no hay de todo, ¿no? Pero fíjate que también en la supervivencia se pueden aplicar a las ciencias sociales, ¿no? Y a la geopolítica, porque hay unas cosas que hacemos que se llama psicología de roles y anillos de seguridad, que es lo que hace en la película Viven, Sí. que al final tú tienes que hacer, primero identificar a todo el mundo que hable de sus habilidades. Esto no lo hacen en Viven, pero sea por supuesto porque hay unos más débiles y otros más fuertes, ¿no? Yo tuve la ocasión de hablar con Fernando Parlando en una charla que dio en Uruguay y bueno, pues me habló un poco de estas cosas, ¿no? De la psicología de las personas, cómo identificarlas, porque al final tienes que encontrar la actitud, la motivación, el talento y el talante, ¿no? Las cuatro cosas que tienes que identificar. Entonces, roles y anillos de seguridad es lo que hacemos el primer día del curso. Los cursos duran 2 noches, 3 días, pero aprendes las 4 técnicas, aprendes todo esto que te estoy contando, ¿no? Entonces, el primer círculo de seguridad, vamos a hacer la analogía con la película Viven, es el círculo donde está el alimento. Tienes que poner en común todo el alimento en una situación de emergencia, Sí. y tienes que racionarlo. Y el agua lo mismo, si no hay agua, o no sabes conseguir el agua, ¿de acuerdo? Luego está también donde está el fuego y los recursos del fuego. El segundo anillo, que es donde vas, ya tienes donde puedes dormir, donde puedes estar, efectivamente. Y además, el tercer es donde consigues los refugios, la leña, los recursos hídricos. Vas a explorar la parte más abierta. Y luego hay un cuarto anillo donde nunca sabes si vas a volver. Que esto en la película Viven es cuando ya se van a buscar la civilización, claro, y nunca sabes si van a volver, ¿no? Entonces, dentro de eso, la actitud, la motivación, el talento y el talante que podríamos desarrollar, que es psicología, efectivamente tienes que hacer primero identificar los skills, las habilidades de cada uno y designar líderes para esas cosas, ¿no? Porque si no haces eso, se vuelve anarquía. Ya estamos hablando de geopolítica. Tiene que ser un líder, un responsable, como mínimo alguien elegido por el resto. Ya hablamos de que todos los gobiernos tienen que tener un líder, ¿no? Por ejemplo, ya descartas. El comunismo, pues puedes ser muy comunitario, pero como no sea dentro del comunismo, como tengas talento pero no tengas talante, te comes las galletas, claro, por la noche. Entonces, te quiero decir, cuando nadie te ve. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo aplicar, ¿no? Por lo tanto, también diríamos que dentro de las enseñanzas académicas pueden haber hasta geopolíticas. O sea, hay muchas cosas aplicables, ¿no? Y así te digo, los monos, o cuando los homínidos pues habían, o los alfa, o sea, la naturaleza presenta muchos temas. Volviendo a esto, los anillos nosotros lo que hacemos en team building, ¿de acuerdo? Es intentar quitar a todo el mundo, hacerlo y tratar de hacer igualdad. Igualdad, ¿cómo hacemos? Despersonalizamos. Lo primero es que decimos, venga, vamos a ponernos un nombre. Entonces a mí me llaman Lobo, que ya te contaré por qué. Sí. Y tú, pues... Piru. Piru. O me tengo que llamar. Te tienes que cambiar, ¿no? Bueno, claro, me puedo poner, no sé... Puede ser un árbol, ¿eh? O sea, yo tengo un instructor que se llama Chopo y tengo otro instructor que, bueno, en fin, puede ser lo que quieras. Puedo llamar Turbo, por uno de mis perros. Turbo. Turbo. Bueno, pero por uno de tus perros. Por uno de mis perros. ¿Y por qué te identificabas con este perro? No, pero te lo pongo por cariño, ¿eh? No sé si por identificarme. Lo pongo por una cuestión de... No, está bien. Ya con lo que me han dicho tiene bastante... Primero ese motivo, después efectivamente, pues los perros, si te engañas con un perro es posiblemente porque disfrutas de él y también por las habilidades y por la admiración que tienes hacia tu perro. Sí. Y bueno, me dices Turbo, pues te puedo identificar. A mí me llaman Jaime Locomotora, ahora te cuento también por qué, pero bueno, puede ser por otra cosa, pero si ya me dices que es un nombre que te has puesto a tu perro. Claro. Entonces ya simplemente despersonalizando, todo el mundo es igual. O tenemos que partir de la premisa de que todo el mundo es igual, pero también en la humanidad en general, ¿no? Bien, entonces, una vez ya tienes esa despersonalización, en team building, por ejemplo, te das cuenta del que tiene muchas habilidades, el que sirve el café tiene más habilidades, muchas más habilidades a lo mejor que el director general. Con eso, le das más habilidades y más cosas que hacer al que da el café y posiblemente lo puedas ascender, y en cambio el director general tendrías que promoverle esas skills que le faltan, esas habilidades. Fíjate, el team building es muy importante, porque hacemos competir a los equipos despersonalizados, ahí todos somos iguales, en Viven todos somos iguales, claro. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de igualdad,
Una vez ya tienes las skills, ya empiezas a designar líderes y a hablar de la psicología. De nada te sirve tener, por ejemplo, lo más peligroso en la vida es un tonto motivado. Un tonto motivado es lo más peligroso, porque no tiene ni talento, ni talante, ni motivación, ni actitud, no tiene nada, ¿no? Entonces, primero, la actitud es lo más importante, porque decía Víctor Coopers que las habilidades y la suma de habilidades y competencias suma, pero la actitud multiplica, ¿no? Entonces, alguien con actitud. La motivación es súper importante dentro de un equipo, porque la motivación no es externa, es interna, es el motivo que te lleva a ti a la acción, motivación. Entonces, yo te enseño una chocolatina, pero si no te gusta el chocolate, tú no vas a ir a comértela, ni vas a venir a por ella. Ahora te enseño tu perro turbo, que lo que sea, está aquí, y matarías por tenerlo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, y dentro de eso, fíjate que Barrando me decía que los dos momentos en los que ellos se motivaron es cuando tenían que, con el fuselaje y con el aislante de los motores, hacerse abrigos o cabañas, que eso no tenía más remedio, porque era muerte hipotermia, y el momento que les dijeron que habían dejado de buscarles, que fue el momento que dijeron, no nos queda más remedio que ser nosotros. Es alucinante. Pero fíjate, había un experimento en la Universidad de Massachusetts, por eso hablo de la automotivación, en la que pusieron un tanque de cristal, una barracuda, un cristal y una caballa. Entonces, la barracuda quería ir a comerse la caballa y, claro, se daba contra el cristal. Pero así estuvo 2 días, hasta que dejó de querer comerse la caballa y dejó de ir a por la caballa. Bueno, pues cuando quitaron ese cristal, la barracuda jamás quiso ir a comerse la caballa de nuevo. Entonces, fíjate, la automotivación y los condicionamientos mentales, que no hablamos nada más de la motivación, sino los condicionamientos mentales. Mira, había otro experimento que ponían ratitas en un barreño, no podían salir, a nadar, hasta que la ratita se ahogaba, ¿no? Y entonces ponían una, ponían otra. Pero había una ratita en la que la dejaban, y cuando estaba a punto de ahogarse, la sacaban y la dejaban 60 minutos descansar, y la volvían a poner. Y luego, cuando se iba a ahogar, la volvían a sacar. Y cuando se iba a ahogar, la volvían a sacar. Bueno, pues esa ratita estuvo después nadando 60 horas. ¿Sabes por qué? Porque tenía esperanza de que alguien les rescatara. Entonces, ahí dentro de la ecuación que te digo, la esperanza. La esperanza es muy importante. Y los huevos. Hay que tener más huevos que esperanzas. Y en esto que justo estabas hablando de tragedias, ¿no? Como viven, ¿no? Son cosas de supervivencia muy heavy que nadie está preparado para eso. O aunque estés preparado, psicológicamente, ¿no? Vos podés tener el conocimiento, pues, un crack puedes tener, nada, puede ser un arma caminando. Pero psicológicamente, para vos que sabes del tema, Jaime, ¿podés realmente volver siendo la misma persona después de haber tenido que pasar por una experiencia? No te digo la historia conocida, sino te digo si tenés que pasar. Me pierdo una semana en el bosque, solo porque me desoriento, pero yo una semana tengo que comer, tengo que dormir, tengo miedo, me llueve, tengo frío. Solo hablamos de, ni siquiera te tiro una semana, te tiro 4 días. Uno, ¿puede psicológicamente volver a ser el mismo? ¿Eso te marca de alguna manera positiva o negativa? ¿O un poco y un poco? ¿Cómo lo ves vos? Pues depende del carácter que tengas. Sí. Mi abuelo decía, el hombre inteligente siempre se recupera de un fracaso y el hombre mediocre nunca lo hace del triunfo, ¿no? Entonces, estar una semana perdido te puede crear un trauma y una herida. Si esa herida no la transformas, que al final es una sombra, en una virtud, ¿no? Porque al final dices, con esto, al final he conseguido un montón de habilidades, sino lo empiezas a contar como si fuera pues una situación extremadamente horrible, que yo he decidido dejar de quejarme en mi vida, pero hay mucha gente que se queja de todo, ¿no? Y eso que es una herida abierta, no la sanas, la proyectarás posiblemente en el resto de tu vida. Te puedo hacer casos desde el punto de vista de amor y tal, pero bueno, en este caso. Entonces, todo al final tiene un porqué. Y todo lo que te pasa tiene una posibilidad de sacarle partido. Fíjate, bueno, Nando Parrado, seguramente, aparte de convertirse en un gran conferenciante, ¿no? Pero aplicaba a su vida muchísimas de los skills que en ese momento ganó, ¿no? Sobre todo la resiliencia, la resistencia,
la capacidad de lucha. Pero hay otros que dicen, joder, fíjate, es que me perdí. Entonces empieza a contar por ahí sus miserias, su historia y lo mal que lo pasó y tal. Y al final no sacan partido de eso. Entonces ya depende un poco de la persona. Yo te diría que en mi caso, que volviendo al tema, he sido un superviviente en todas las 6 fases de mi vida. Y como te dije al principio, yo después de 30 años dirigiendo grandes compañías como CEO, decidí por circunstancias personales que eso que estaba ya, que quería, circunstancias personales me llevaron a luchar contra el bosque y me di cuenta que el bosque era mi amigo, ¿no? Entonces, en mi primera fase, yo te voy a contar mi historia muy rápidamente. Yo soy hijo de un aristócrata, que es el duque de Aveiro. Aveiro es una ciudad de Portugal, y soy el heredero del ducado de Aveiro. Bien, y mi madre, pues en ese momento, te hablo ya cuando alta sociedad, pues se separaron por circunstancias. Pues mi padre era hacía concursos hípicos y mi madre pues era una rebelde en los años 70. Y yo cuando nací, primero nací de pie. Pero de pie de verdad, o sea, con los pies por delante. Aquí cuando en España naces de pie dice que tienes suerte, o que tienes una flor en el culo. Claro. Pero yo nací de pie desde el punto de vista real, es decir, fue un parto distrófico, un parto distrófico es que el bebé, en lugar de salir con la cabeza o de nalgas, sale con los piececitos por delante. Sí. ¿No? Entonces, en ese momento solo puedes hacer 2 cosas, o el niño se muere, o el niño lo sacas. Entonces, para sacarlo tienes que tirar fuerte de los pies, y después de 40 puntos de sutura a mi madre, y de ser guapísimo, porque al final no hay forces, nada, sales guapísimo, no te ahogas, no sabes, un niño muy guapo de narices, que nunca mejor dicho, sí. Pues ya mi padre no estaba porque estaba montando en concursos hípicos y mi madre le estaban cosiendo. Nací solo. Entonces digo, ¿qué hago? Pues sobrevivir. Entonces ya desde ese punto de vista de nacer de pie y nacer solo ya es un superviviente. Pero ya por circunstancias a los 4 meses de nacer mis padres se separan y mi padre, que era aristócrata, pues nos llevaba al colegio mejor de España, que es donde iba nuestro rey actual. De hecho mi hermana iba al clase y mi madre pues no tenía medios, vivía en el barrio de la Estrella, que es un barrio que estaba cerca de cerca de San Blas, de los barrios, y había una grandísima diferencia social, sociocultural y socioeconómica por el día y por la noche. Era como hombre rico, hombre pobre, ¿no? Ya de por sí dije, ¿y ahora qué hago? Pues sobrevivir. Mi madre además decidió vender seguros de vida en el año 70, estaba prohibido el divorcio, era la época franquista, la mujer no estaba liberada y además vendía seguros de vida, que es un papel que si te mueres le van a pagar a tus hijos una cantidad y además estaban hechas a mano las pólizas, no son las pólizas de seguros. Bueno, pues inició la liberación de la mujer, que hizo una red de 300 mujeres liberadas que ya ganaban su dinerete, no esperaban hasta las 6 de la tarde que viniera su marido, que es cuando ya les apetecía hacer cosas y su marido estaba agotado. No, decía, ya liberadas, iban al bingo, podían hacer cosas, ¿no? Bueno, pues, claro, nosotros estábamos solos, porque no tenía ni padre, ni madre, ni perito que me ladre. Mi madre estaba trabajando, entonces en esa época habían las que llamamos tatas, chicas de servicio que eran de la antigua usanza, que eran como amas de llaves, entraban en tu casa y se iban porque se casaban. Claro. Pero eran chicas de pueblo que estaban toda la vida en tu casa, no como ahora. Y entonces, pues claro, los veranos los pasaban en el pueblo de la tata. Las vacaciones, el pueblo de la tata, porque mi madre además tenía 26 años y además de trabajar, pues le apetecía también. Entonces ahí dije, ¿y ahora qué hago? Pues aparte de aprender muchísimas cosas de pueblo, porque mi hijo dice que era papá de pueblo y ya mucha, porque yo vivo en un pueblo de 20 habitantes, sí. Aprendí ya muchas cosas, aprendí también a sobrevivir. Pero fíjate con esa diferencia de aristocracia y por las tardes de niño perdido, pues ya a partir de ahí, que ahí viene mi historia, cuando yo tuve cierta edad, me acuerdo que además en mi casa vivía Felipe González, que era expresidente del gobierno, y Celia Villalobos, en la transición, y luego era como la 13 Rue del Percebe, que era un cómic que había aquí, que era una locura de casa. Estaba llena de policía, tal y cual. Pues efectivamente, pues ya 13, 14 años, pues empezaba, ya bajaba a la calle, y claro, estábamos en un sitio donde lo más probable es que me hiciera un niño perdido o un pandillero. Claro. Pero por el día volvía otra vez a la aristocracia, a los hijos de las clases sociales, que en ese caso, en ese momento, eran los hijos de los políticos, los hijos de los militares,
los hijos de los nobles, y te voy a decir los hijos de los curas, pero no, en algunos casos. ¿Por qué? Porque antes de eso el poder socioeconómico estaba en la nobleza, en el ejército, ¿de acuerdo? Los generales, y ser hijo de un general era una maravilla, en la política, y luego pues estaba en los pueblos, que estaba el farmacéutico, el boticario, o sea, el boticario, el farmacéutico, el notario y el cura, ¿no? Y después las generaciones, que es el hijo de, el hijo de, el hijo de, y el hijo de, excepto los hijos de cura. Y ahora fíjate que cambió a los toreros, a las tonadilleras, a los no sé cuántos. Y ahora ya es los youtubers, los futbolistas. Mi hijo quiere ser youtuber o futbolista, ¿no? De Madrid. Entonces, ¿cómo ha cambiado la parte? Pero en ese momento eras el hijo de y pasabas a ser un niño perdido. Entonces ahí me hice pandillero, me acuerdo que mi mejor amigo le llamaban el chungo, después estaba el patusca, el motos, el dabut, el rulas, y ahí pues me hice niño pandillero. ¿Y qué hice? Sobrevivir. Claro, sobrevivir. Y ya cuando me hice mayor y ya terminé los estudios, me puse a trabajar, porque yo decía mi madre, venía con todos los premios, mamá, yo quiero ser como tú. Me puse a trabajar en una compañía de seguros. Y claro, sin padre, ni madre, ni perito que me ladre. Y una compañía de seguros de vida. Pero me dijo, entra por ahí a hacer una entrevista. Pues mira, el primer año no salí de un edificio y me hice el mejor vendedor de seguros. ¿Por qué? Porque sobreviví. ¿Cómo lo hice? Pues yo tenía un tío que se llama el tío Bolo, que estaba en unas grandes consultoras, Ernst & Young, y entonces pues estaban, en ese momento estaban Coopers & Lybrand, Pricewaterhouse, estaban las grandes consultoras en Torre Picasso. Y entonces pues yo abría puerta por la mañana, el piso, no sé si era el 30 y tantos. ¿Alguien quiere un seguro? Y me iba. 18, 19 años. ¿Alguien quiere un seguro? Y me iba. ¿Alguien quiere un seguro? Y así bajé todos los días durante casi 3 meses. Hasta que un día, a la puerta del quiere un seguro y dice, tú, Pipiolo, ven aquí. ¿Tú no eres el sobrino del Bolo? Y yo, el mismo. Y dice, ven para acá y explícame. Y yo tenía perfectamente preparado, le abrí un tríptico que tenía aquí y le hablé del plan de jubilación, de que la posición reguladora, que no iba a tener sus ingresos, el seguro, y y dice, uy, y me contrató un primer seguro, un plan de jubilación, llamó, oye, yo estaba allí, que está aquí el sobrino del Bolo, recíbele. Y bajé, y entonces le hice lo mismo, y entonces empecé a hacer todos los días todos los planes de jubilaciones sin salir de un edificio. Y me convertí en el mejor vendedor de seguros de toda la organización Royal Life, que es la compañía inglesa. Sí. Entonces ahí ya me di cuenta de que era un superviviente. Pero fíjate que mi madre, ya cuando pasó, pues ella estaba en otras compañías y tal, y ya pues cuando cumple 23 años, que yo ganaba más dinero que podía gastar, me dice, oye, Jaime, que voy a montar una correduría de seguros, que es lo mismo, pero que trabaja para muchas compañías. ¿Vienes conmigo? Digo, bueno, ¿cuánto me das? 50.000 pesetas. Yo ganaba más de 300.000 y dije, tú me has dado la vida, venga, me voy contigo. Y yo, como salía mucho, pues me empecé a asegurar discotecas. Y entonces, pues, empecé a asegurar las discotecas de Pedro Trapote, Yoislava, Pachá, después las del Grupo Capital, después de toda la Costa del Sol, Olivia Valder, y me hice el discotequero asegurador de España. Te hablo del año 95, 96, esto la gente lo recordará. Hice un programa y además era imbatible. Sobreviví. Pero justamente, y entonces me llama un amigo, Luis Vaquero, que trabajaba en la radio, los 40 principales, me dice, Jaime, tengo muchos clientes que no los puedo atender porque estoy aquí en la radio, no los puedo... Nos asociamos, trabajaba yo haciendo seguros. Y digo, venga, vamos a ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos contrata L'Oréal para hacer la primera pasarela Cibeles de España, que ahora se llama, luego fue pasarela Mercedes-Benz, pero la primera sería L'Oréal, después fue la pasarela de Cibeles, y ese año hicimos eso y una cosa para Lucky Strike de comunicación, y facturamos más de 100 millones de pesetas, que en ese momento era una barbaridad, nada más que yo. Sobreviví, y fíjate que cuando volví me acuerdo un viaje de Lucky Strike, que había estado con Ani Gartiguru, había estado con el Zapataki, había estado con un montón de gente, y dice, Jaime, tú te vas a dedicar a esto, porque yo aquí sola en la correduría, que somos socios, no... Y dije, déjame pensarlo. Y 5 días más tarde la atropelló un coche en Madrid, en la calle Ferraz, y me la mató. No le pude contestar jamás. Pero dije, voy a hacer lo que mi madre hubiera querido hacer. ¿Y qué hice? Sobrevivir. ¿Y cómo lo hice? Pues empecé a buscar a quién pudiera estar conmigo, asociarse conmigo, y de repente pues no encontraba a nadie, me fui a Barcelona, me contrató un grupo expert, yo seguía tal, y de repente pues en el año 2000,
Bueno, me arruiné 2 veces, o sea, quiero decir, esas Parte del cosas. juego. Sí, me fui a Barcelona, me arruiné emocional y personalmente, y ya pues en 2006 conseguí convencer a 4 corredores que hiciéramos un grupo Mayo, le llamamos, porque lo hicimos en mayo, Grupo Mayo. Luego, como no se pueden registrar meses, pues Grupo Mediación, Asesoría y Organización. Y entonces en 2006 tenía 5 oficinas en Madrid, en 2016 tenía 52 oficinas en toda España y 120 empleados prácticamente. Ahí lo que hicimos fue hacer un Venture Capital para hacer un build-up sectorial. Un build-up es compra y haces más grande, hasta que el intermediario desaparece, lo que pasó con las agencias de viajes en España, que empezaron, un grupo empezó a comprar pequeñitas, lo hizo más grande, hasta que al final quedaron 4 operadores, rumbo no sé cuántos, y desaparecieron los puntos de venta de agencias de viajes. Lo mismo iba a pasar con los intermediarios de seguros, porque la gente iba a comprar por internet. Y entonces, pues monté ese Venture Capital, empezamos a hacer un build-up, y en 2018 nos vino un fondo y dijo, os compro. Facturábamos, teníamos el factor casi de 53 millones de euros, y éramos 3 socios que habíamos comprado además a los demás socios, y vendí. Y ahí me vine abajo, dije, pero tengo mucho dinero, nadie te llama, a partir de ese día nadie te llama, ya no estás en el mercado, tienes una cláusula de no competencia de por vida que es semi-esclavitud, está prohibida, pero suficientemente amplia para que no vuelvas a trabajar en ese sector, y además pues fue una venta muy sonada, bueno, en fin. Total, que estuve durante 5 años y además tuve un problema porque los fondos que tienen, bueno, se agarraron a muchas cosas para no pagar, retrasaron, es una práctica más habitual de lo que yo pensaba, y yo tenía unas promesas de un earnout que no, al final no se me pagaba, y al final nos metimos en pleitos tal que duraron, me arruiné otra vez. Y entonces, pero sobre todo me arruiné, dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces fue cuando efectivamente me fui, me peleé con el bosque, dije, pues es que... Entonces, a partir de ahí, a los 4 años, me viene una compañía, por motivos, alguna persona que trabaja en el sector solar. Bueno, y entonces ahí tuve que sobrevivir, que esos fueron 5 años de quilombo, pero entonces me dice, oye, mira, que hay una compañía china en el sector fotovoltaico, fabricante, grande, cuando digo grande, digo 3 billones de EBITDA, o sea, no, son compañías enormes, de 7.000 personas, que quieren abrir en Europa. Y dije, yo de paneles no tengo ni puta idea, pero si me sé 400 condicionados de seguros, cada uno por 3, y los retengo de memoria, me puedo aprender 3 modelos y tal. Entonces me contrato una compañía china, Sunova, y entonces en un año les abro España y parte de Europa. Hago un equipo de 8 personas, les monto oficina en Madrid, almacén, y consigo abrirlos. Y entonces, ¿qué pasa? Que es un mercado con muy poco recorrido, porque es muy joven, pero con un crecimiento de 3 y 4 dígitos. ¿A vos te apasiona la supervivencia? No solamente te apasiona a vos, no es que vos la pasás bien, sino que te gusta explicar el porqué, hacer parte de la gente, ¿no? de esto, porque es una herramienta para la vida. Pero en el tema de los negocios, ¿te importa la guita? ¿Sos un tipo que te importa el dinero o pasa por otro lado? Después de haber pasado tantas cosas, digo. A ver, en primer lugar me importa el dinero. Segundo, pero en pirámide de Maslow he cambiado de prioridades. O sea, yo tenía el ego más grande que el cerebro. Y ahora tengo, y me di cuenta. O sea, esto que te he resumido, al final, o te encuentras a ti mismo y te das cuenta de que en la última milla, el viaje hacia Ítaca, hablando de la Odisea de Ulises, la felicidad es el viaje y no es Ítaca, o te das cuenta de que la vida es muy corta. Por eso hablamos del momento moris, ¿no? Que si piensas que te vas a morir hoy, sacarás el máximo partido a tu día. Claro. Entonces, antes quería el dinero, sin importarme el fin, ahora quiero el fin para poder seguir viviendo. Y sabes que pierdes el miedo a las cosas. Con la supervivencia, me acuerdo del apagón, anda, un apagón, joder, es que había salido en el programa Antena 3 2 meses antes, que lo tienes en mi Instagram, por cierto, es Why Next Survival Experience, ¿vale? Diciendo que iba a haber un apagón. Y entonces explicaba, porque nosotros tenemos un curso de supervivencia urbana y zonas de conflicto. Y fíjate, volviendo a una pregunta que me hacías antes, en supervivencia urbana y zonas de conflicto, cuando hay un apagón que dura más de 72 horas, porque a las 8 horas se acaba el móvil, después la batería, después el ordenador, después el internet, después el agua empieza a no circular, después los supermercados dejan de tener suministro, las tarjetas no funcionan. A partir de las 72 horas se convierte en una zona de conflicto.
en los que unos van a por otros que no tienen. Unos que no tienen van a por los que tienen. Claro. Y entonces, normalmente en esta sociedad tan débil que se han creado, ¿no? Porque al final hemos creado hombres fuertes que crean sociedades fuertes, hombres débiles que crean sociedades. Entonces, aquí al final quienes han tenido más problemas y han sobrevivido, pues han sido gente que ha venido en patera, gente que ya ha pasado por zonas de conflicto, gente que ha pasado hambre. Y esa gente tiene muchas más skills y habilidades que la gente común. Por lo tanto, si hay un conflicto, no quiero ser pretencioso ni racista, pero si hay un conflicto, los más fuertes van a sobrevivir. Entonces, aprender sobre supervivencia urbana es muy importante y sobre todo en zonas de conflicto. Porque si esto se convierte en una zona de conflicto, ya sea porque hay un apagón, o porque hay una guerra, o porque hay lo que sea, y no hay luz, a partir de ahí, si no tienes habilidades, no tienes nada. No, a mí cuando pasó el tema del apagón, a mí no me... Pues yo soy argentino, entonces imagínate que para mí un apagón no es una cosa que decís, no se corta nunca la luz. Para mí es una boludez. Entonces no, vos ves que viste todos se vuelven locos y no pasa nada. Obviamente uno conoce que después, como decís vos, si eso no se soluciona en determinado tiempo, después ¿qué pasa? Vienen los saqueos. Los saqueos es lo que menos tienen, van y sacan de el gran supermercado, la gran tienda, empiezan a sacar cosas que ni siquiera necesitan, ¿no? Porque vos en medio de no tener luz, hay gente que se roba un televisor. Es un cabeza, ¿entendés? Es un tipo que no tiene... No lo había pensado, pero es muy bueno siempre. Pero pasa, ¿eh? Se roban teles y no hay luz, ¿viste? Sos un tarado. Pero ¿qué te da la calma? Primero, saber que, decía Carl Jung, no te apegues a nada que no puedas perder en un naufragio. Entonces, saber que si en la hipótesis más peligrosa, decía, pero la más probable es sin descartar la más peligrosa, y esa es la decisión, ¿no? La más probable es que puedas sobrevivir, la más peligrosa es que haya un conflicto y que tengas que sobrevivir por narices. Sí. Y por eso digo, a lo largo de tu vida puede pasar algo, si han pasado tantas cosas, puede pasar algo, las cosas que te he dicho y más, una llamada solar, o sea, vete tú a saber. Sí. Te quiero decir, hay que estar preparado, ¿no? Yo empecé a ser prepare a partir de esto que te digo, pero hay mucha gente que está preparada. Y fíjate que a partir del apagón, un plan de contingencias en Patones de Arriba, que es un sitio que tienes que subir unas carreteras en la montaña, y que hay 10 restaurantes, es un sitio muy turístico, y nada más, y 20 vecinos, pues es cortar la calle abajo. Pero la gente de abajo quiere ir por la comida, que están los restaurantes. Pero un plan de contingencias en Madrid, en primer lugar, no, tienes que tener para tu familia o para ti, como mínimo un plan de contingencias. Sí. De algo de efectivo, de algo tal, agua potabilizada, cómo conseguir agua, tienes que saberlo. Tienes que saber también cuáles las capacidades de negociación con terceros, tienes que hacer defensa personal. Yo, gracias a Dios, he hecho Muay Thai toda mi vida y bueno, pues sé defensa personal, pero que también he aplicado a esas cosas, muchas técnicas, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es que si no sabes supervivencia urbana y zonas de conflicto, te puedes encontrar un problema. Sí. Y un bloqueo. Y el bloqueo es lo que te va a generar esa ansiedad. Y esa ansiedad, como no sepas tratarla con cierta resiliencia, cierta tranquilidad o simplemente... El día del apagón había gente tomando cañas, descojonada de risa, y luego había a la gente muy preocupada que no sabía cómo conseguir dinero. Entonces yo creo que hay una inconsciencia colectiva brutal. Sí, porque insisto que no es lo que pasa, sino... Fíjate, cuando pasó el apagón, yo decía, ¿nos van a confinar? Pues confinaos. Cuando pasó de Ucrania, yo tenía un amigo ucraniano con el que navegaba en Croacia, aquí no va a pasar nada. Al día siguiente, invasión. O sea, ahora hablan de un hongo apocalíptico. Sí, un hongo. Bueno, en la naturaleza hay unos hongos que parasitan a los saltamontes y a las mantis religiosas y las hacen comportarse, o sea, les quitan el cerebro, pero se comportan de una forma totalmente distinta. Sí. Dicen que ese hongo ha mutado, tal, en la naturaleza hay hongos ahora y tal, no sé, o sea, ¿qué te quiero decir? Mejor saber supervivencia que no saberla, ¿no? Pues si no pero ¿por qué no? ¿Qué lugar ocupa que no te molesta de supervivencia? ¿Quién te diría que no? O sea, ¿no querés hacer fuego? No sé, tenés un montón de cosas de supervivencia que puedes aplicar a tu vida, que me importan a mí una cosa y a otros otra. Entonces, ¿quién te va a decir que no? Tienes que ser muy cerrado o tenés que ser un tipo que decir, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo el toque de la vara y nunca voy a necesitar esto, y ese por ahí es el primer boludo que le pasa algo y después está en bolas, ¿no? Como hablando mal y pronto.
A eso voy. Ahora que agarraste, justo, mira, agarraste tu kit de supervivencia, quiero que nos muestres un poco todo Bueno, esto. pues me mostraré algunas cosas y te puedo hacer algún ejemplo. Pero Sí. mira, esto que he traído aquí, esto es una infusión de escaramujo. El escaramujo es el fruto de la rosa silvestre. Algunos lo conocen por tapaculos, porque es astringente, otros por rosa mosqueta, lo habrás oído. Sí, obvio. Bueno, pues esto, machacado, ¿Puedo leerlo? sí, y puedes beberlo, o sea, te quiero decir que eso sí lo puedes beber y te puedes echar un poquito. Eso lo hice el otro día, hay un vídeo mío en Wine Survival Experience, Sí. en el que se muestra que cojo pues, cosas del bosque, al final lo cuelas y lo tal. Esto de aquí es hidromiel. El hidromiel es una bebida de los vikingos. Mira. Entonces, esto tiene, primero, lo mismo, estos son los escaramujos, ¿lo ves? Sí. Esto es un bote que está abierto porque tiene que fermentar. Sí. Esto le puedes atar una cuerda. Mira, ¿ves que está fermentando? Sí. Pues el fermento, que es al final lo que tiene el kefir, la kombucha. La kombucha, lo has visto, que tiene una transformación alcohólica. Yo tomaba de estas cosas en Argentina, con un amigo, no sé si Hidromiel. tenía como una especie de gusanitos que lo tenías que cambiar de tanto en tanto y se fermentaba el agua como si fuese un vinagre que daba. Pero es natural, lo haces Sí. vos, lo que pasa es que te lo tiene que pasar un amigo. Te estoy hablando del año 2013. Creo que lo tomamos durante un año con mi amigo Ezequiel y nos hacíamos esto y era como mi mujer me decía, es un asco, eso no tomaba, pero tenía como un gusto avinagrado y tenía un montón de propiedades buenas para la salud, por eso lo tomábamos, ¿no? Y porque mi amigo es un fanático de todo lo natural. Él, si tiene un remedio, siempre va a buscar el natural antes de tomar algo comprado. Y le encanta esto de supervivencia y todo. Va a estar buenísimo, va a estar chocho cuando vea tu charla. Pues tienes que verlo en Why Next Survivor Experience, que es mi Instagram. Sí. Pero tú fíjate, me vas a ver cómo lo recolecto, que al final esto no tiene gusanos. ¿Qué es lo que fermenta? En el caso, por ejemplo, que te he dicho, la kombucha. Sí. En el caso de la kombucha, el chucrut, el francés, alemán, Sí, también sí, tiene sí, procesos sí. de fermentación. Esto se hace con miel cruda. La miel cruda no es lo que tú compras en el supermercado, Claro. compras miel de mierda. Sí, obvio. La miel cruda es una miel que tiene fermentos. Entonces, no lleva gusanos, lleva los fermentos de la miel que al final le echas. Se llama hidromiel porque le echas primero los escaramujos, después le echas un poquito así de miel y después el resto de agua, hidromiel. Y esto, la propia miel con sus fermentos, la miel cruda, hace que fermente. Fíjate qué facilidad. Sí. Entonces te convierte en una bebida energética. Si nos vamos al capítulo de fuego, agua, cobijo y alimento, estaríamos en alimento. Claro. La recolección. ¿Qué frutos hay que recolectar en cada una de las fases? Ahora, por ejemplo, habrá espárragos, setas. En abril hay calçots, que son como cebollas. Pero la naturaleza es tan generosa. Sí. Porque esto lo metes tal cual, le pones el trapo y lo tapas en la tierra y lo dejas 10 días. Y donde lo hayas dejado, cuando vuelvas, esto te lo puedes tomar porque no caduca. La miel no caduca. Puede estar más fermentada o menos fermentada. Entonces el fermento al final se llama una transformación alcohólica. Pues como la cerveza. O sea, al final es una propiedad alcohólica. Por eso los vikingos la bebían a menudo, porque era muy energética y muy alcohólica. Esto es lo mismo, pero hecho en té, no tiene alcohol. Claro. Y esto es, de aquí, huélelo. Qué buenas botellas. Son como de whisky. Hombre coñac, rico, ¿no? hombre pobre. Al final Claro, voy ¿no? arrastrando, como decía mi tío Bolo, tesoritos de mierda. Pero este sí. Tesoritos de mierda que son de la parte que me toca aristócrata. Pero los uso, yo uso todo. Tiene gusto, es como un aroma, bueno, para dar una referencia, ¿no? La gente que está al otro lado, es como un poco más suave que un Fernet, que es una bebida alcohólica de hierbas argentino, como si fuera un Jägermeister, digamos, algo así. Bueno, pues eso no se puede beber. Esto no. Eso es alcohol de marihuana. Sí, Y es, yo que he competido mucho en Muay Thai, sí. sería un ungüento que tú te lo echas en un codo cuando te duele un codo y te lo quita. Se mezcla alcohol de 96 con marihuana, Sí. se deja fermentar, se machaca bien, y esto te lo frotas donde sea y te quita los dolores. ¿En serio? O sea, esto es lo mejor para un dolor articular, ya a determinadas edades que estamos un poco, pues eso. Yo ya no retengo ni líquidos. O sea que esto, pero esto se lo puede hacer cualquier persona en su casa. Si sabes hacértelo, igual que esto, si sabes hacértelo, o sea, yo te puedo dar o lo buscas en internet o lo aprendes. No, claro, pero digo, a ver, tengo un dolor del hombro que voy a los médicos y no me lo sacan. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Cómo lo hace? Entonces, alcohol al 96, Alcohol de farmacia. de farmacia, Un bote, le pones marihuana, hoja de marihuana. hoja de marihuana, sí. Sí.
Esto, mira qué color tiene. Se lo pones en el codo y esto es para las articulaciones. ¿Qué te conviene? ¿Aplicarlo antes de ir a dormir, un par de veces al día, cuando te pinte? Bueno, es para calentar al final, porque sabes que para las articulaciones puede ser criogénico, es decir, crema fría o crema caliente. Cuando tú vas a entrenar es crema caliente, por eso en Muay Thai lo que usamos es esto, bueno, pues lidimentos, estos, pomada de tigre, cosas así que te calientan. Y luego en caso de que tengas una lesión, es frío. Esto es para calentar. O sea, esto te da una articulación y se te quita. De todas formas, hay muchas cremas de cannabis en la farmacia, encuentras un montón de cremas de cannabis. Entonces, pero esto es natural. Entonces, al final dices, un supermercado es un paquete de acciones de mierda. O sea, todo lo que está envasado, todo lo que... bueno. O sea, todo eso tiene... Procesado. Todo procesado. Entonces, al final, ¿qué consigues? ¿Qué he conseguido? He ganado 5 o 10 años de vida, he perdido como 15 kilos, aquí donde me ves. Sigo estando fuerte porque al final yo he entrenado mucho. He ganado en alimentación, en salud. Estoy a 1100 metros de altitud, patones arriba. En el Madrid estamos a 600. ¿Vale? Prácticamente vivo en hipoxia, que es como entrenan los futbolistas de alto rendimiento. Claro. A 3000 metros de altura o a 2000, pero bueno, ya por la mañana generan más glóbulos rojos. Por eso digo, cuando llego a Madrid, o sea, aparte de desesperarme, me cuesta al revés, me cuesta respirar. Claro. Pero en cambio, vivo en hipoxia, es como si todas las mañanas de repente te tomas un caramelo de mentol, ¿sabes? Entonces, he ganado en muchas cosas y también, sobre todo, en humildad, tío. Humildad. Claro. Al final te das cuenta que todo el mundo es igual. ¿Tú qué anhelas en la vida? Felicidad. Bien, ¿y qué temes? ¿A qué temes en la vida? ¿A qué le temo en la vida? Y sí, creo que a no ser feliz. Al sufrimiento. Sí, a todo lo que no me genere felicidad. Bueno, pues sí, un sufrimiento, que tengas una enfermedad, un sufrimiento. Cualquier cosa sí que Todos anhelamos la felicidad y todos tenemos miedo al sufrimiento. Desde ese punto de vista todos somos iguales. Yo hago una cosa desde hace mucho tiempo, que es irme a comer con alguien que no conozco. Lo empecé haciendo con el portero de casa. Otra vez, pues con Alex Ubago, por ejemplo, un día, ¿sabes? En ese momento podía llamar, levantar el teléfono y decía, oye, quiero ir a comer contigo, y me recibían. Pero le escuchas, no hablas durante una hora, o al de las ovejas, como se dice, al pastor, le escuchas y no sabes lo que aprendes. Entonces, por esa regla de tres, todo el mundo somos iguales, no puedes tratar diferente a una persona que a otra. Si todos anhelamos lo mismo y todos sufrimos lo mismo. Pero bueno, volviendo a esto, estas son técnicas un poco ancestrales que de verdad se recomienda. Fíjate, dices, ¿para qué te puede servir en la vida? Pues para darte cuenta de que la salud es lo primero. Oía de otro día, no me acuerdo quién era, decía, la vida son bolas, ¿no? Entonces tú tienes la bola del amor, la bola de la familia, del dinero, el trabajo. Bien, la del trabajo rebota, la del dinero rebota, pero la de la salud es de cristal. Si se cae, se rompe. La del amor y la de la familia es de cristal. Si se cae, se rompe. Entonces, ¿qué bolas tienes que cruzar? Eso ya es priorización también, un poco como lo que te he dicho antes, ¿no? Entonces, te das cuenta de lo importante que es la familia, de lo importante que es la salud, de lo importante que es conocerte a ti mismo, porque es la única forma de sanar tus heridas, el autoconocimiento, ¿no? Yo me he trabajado muchísimo todo, pero antes era, con el ego más grande que el cerebro, pasé de gusano a capullo, y de capullo quizás a crisálida y a mariposa, ¿no? Todavía estoy en esa fase, pero la felicidad para mí, que no me lo has preguntado, pero te voy a decir lo que es. Sí, obvio. Sí, es mirar atrás, al final de tu vida, y ver que has hecho algo bonito. Nada más. Porque lo demás son endorfinas, lo demás son deseos, pero no te da la felicidad. Entonces, sí, el dinero pues me gusta y además gano dinero. Claro. Pero ahora mismo no es lo más importante para mí. Claro, está muy bien. Es que sí, al final el camino, lo que vale la pena es haber vivido lo que querías vivir, logrado lo que querías lograr y que el paso por acá no haya sido en vano, ¿no? Que todo tenga un sentido, ¿no? Que te seas un viejo, como yo digo, ¿no? Todos vamos a llegar a viejos, ¿no? Digamos, bueno, algunos o la mayoría, ¿no? Es como la línea de tiempo te lleva a que en un momento te vas a convertir en una persona muy adulta y muy vieja. Vos podés llegar a viejo de dos maneras. Siendo ese viejo
copado, buena onda, que tiene un montón de historias que contar, que tiene una historia de vida, ¿viste?, rica, que puede dejar un mensaje, que puede transmitir algo, o puede ser un viejo amargado, que, viste, la vida me engañó, que, viste, se queja de todo, que después termina estando solo. Entonces vos, ¿qué viejo querés ser? Para mí es eso, ¿querés ser un viejo copado o querés ser un viejo choto, como decimos en Argentina? Cuando llegues a viejo, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser un viejo copado. Entonces trato de no fallarme a mí mismo, que es tratando de hacer lo que me gusta la mayoría del tiempo, no transando, no negociando con las cosas que no me gusta, que esto puede entrar en relaciones personales, o sea, con gente, de trabajo, con un montón de cosas. Entonces, si vos te mantenés fiel a vos mismo, seguramente llegues a ser ese viejo copado. Si no, en algún momento, viste, no todo es el negociar por negociar. Como decía, vos dijiste recién, me gusta el dinero, me gusta, pero no es todo, me doy cuenta que no es todo. Porque si no, después que te quedas rodeado de billetes, tristísimo. Nunca se vio un coche funerario con un camión de mudanzas detrás. No, eso no sé quién le decía. Pero efectivamente empiezas a dejar de interesarte. Una vez tienes la pirámide de Maslow completa, que al final es, como sabes, recursos más básicos, sociales, la autorrealización, para mí son los conocimientos. O sea, ahora mismo, cuanto más conocimientos y no sé, me puedes preguntar de cualquier cosa. Yo tengo la virtud que me puedo entender con niños, me puedo entender con jóvenes, incluso hacemos cosas para gente en el momento de exclusión social, damos cosas en colegios. Como viven patones, me llaman lobo porque una niña de repente dijo, venga tú, yo le ponía nombres, tú te vas a llamar escaramujo, y a ti te vas a llamar gusañapa, y tú, dice una, tú lobo. Y se le iluminaba la cara. ¿Por qué? Porque me veía como un mago, les hacía fuego. Claro. Sinceridad, pero era un mago o un superhéroe. Entonces los niños ahora cuando me ven por la calle me llaman lobo, lobo. Entonces me doy la vuelta, estoy con ellos. Claro, es un pueblo, bueno, un pueblo de 20 habitantes, pero que luego es a patones de arriba. Pero patones es patones. Y luego tengo Torremocha, que es donde tenemos la escuela, donde tenemos el campus, lo que tenemos el campus en un parque natural, que hay mucha gente y es un pueblo increíblemente maravilloso. Y bueno, pues entonces, volviendo a lo de lobo, te he dicho así, me puedo relacionar con niños, me puedo relacionar con empresas porque hablo su mismo idioma. Sí. Si yo le puedo hacer un diagrama de Gantt y le puedo hacer un DAFO y le puedo hacer cualquier cosa desde la naturaleza, o un business plan, una economización de recursos, al final es lo mismo, ¿no? Y entrenarles, y hacer de coaching o hacer un team building. Y los jóvenes, con los jóvenes, ¿por qué? Porque yo he sufrido como joven. Yo he sido un niño pandillero, me he metido también en todos los quilombos y fumaba porro, en fin, un niño perdido. Y luego he sido un gran empresario y luego he sido un superviviente. Entonces, tengo mucha suerte de que siempre al final, que ya no son coincidencias, porque cuando hay muchas coincidencias te das cuenta que es sincronía, que es que esto tiene que pasar porque tiene que pasar. Claro. Y la vida te ha llevado al final a tú quieres estar. Jaime, ¿qué tenemos ahí? Bueno. Algo yo vi antes, pero no vi todo, así que está buenísimo. Bueno, aquí tenemos 4 principios, hay más modernos y menos modernos. Por ejemplo, te voy a hacer fuego con lo que haya. No pasa nada, pero te voy a poner aquí un esto. Pero aquí, pues, no sé, voy a sacar algunas cosas. Aquí tengo, por ejemplo, esto es un filtro potabilizador. Esto es un filtro potabilizador que directamente puedes beber del agua. Esto es carbón activado, pero un filtro potabilizador tú lo puedes hacer con una botella de agua, la pones al revés, le pones aquí una capa de ceniza, la ceniza tiene muchas propiedades, la ceniza y el carbón. Sí. Le pones un pañito, un trozo de camiseta, le pones arena, le pones grava más grande, le pones ceniza, le pones para otro paño, le pones carbón y eso, echas el agua por aquí y sale limpia por aquí. Entonces, eso es el principio de la potabilización, que es el filtrado. Porque tú puedes beberte agua de un charco, pero tienes que filtrar y luego potabilizar. Una vez tienes agua limpia, que verás que te sale por aquí, agua limpia, porque te queda aquí toda la arena y todo lo que tiene, ya no sale marrón, sale limpia, esa o la tienes que hervir o tienes que utilizar fórmulas de potabilización, ¿no? Entonces, esto es un potabilizador. Con esto podrías beber directamente de un charco. Luego te voy a hacer una muestra cómo se potabiliza este agua. Aquí, pues mira, aquí llevo un ferrocerio. Ferrocerio está hecho de hierro, magnesio y ferio. ¿Vale? Sí, esto es para hacer una chispa, que ahora te enseñaré. Para hacer una chispa nada más que necesitas, pues no sé, algodón. Mira, aquí por ejemplo llevo... ¿Esto se está viendo? Sí, sale toda la mesa. Esto es un trozo de camiseta con un hilo. Entonces esto lo meto en una cajita como esta, de latón, lo pincho y hago algodón carbonizado. ¿Qué es esto? Se llama yesca.
que es casi un iniciador brutal. ¿Vale? Esto es vaselina. Pues esto con un algodón, se puede decir otras cosas. Esto es azúcar. ¿Por qué tengo azúcar? Porque con el azúcar o con ceniza, con té negro, te puedo hacer fuego con algodón. Pero también esto lo mezclas con permanganato potásico, que lo tengo aquí, que luego te enseño, que es una de las cosas más importantes en la química, y con ceniza y puedes hacer pólvora. Claro. Y aquí llevo abajo, aunque no se ve bien, pero te lo quiero enseñar porque esto sería otra vez volver a la física. Esto se llama lupa Fresnel. Esta lupa tú la puedes poner en tu cartera, pero no sé si hay un foco por aquí. Sí, se va a ver, si lo mueves se mueve, ¿eh? Se ve que va brillando de manera distinta. ¿Ves? Si haces así, si consigues utilizar posiblemente esto en el sol, ¿vale? Claro. Esto es muy probable que en el sol, ¿vale? Entonces esto al final, con esto, puedes hacer fuego en cualquier parte. Claro. Un cigarro, lupa Fresnel. Se puede sustituir por unas gafas, se puede sustituir por una lupa, pero al fin y al cabo, esto es una de las cosas más importantes que debe llevar la lupa Fresnel. De acuerdo. Entonces, ¿qué más cosas llevo así? Esto una vez has carbonizado, que ya te enseño lo importante que es eso. Aquí llevo pastillas potabilizadoras. Una pastilla potabilizadora sustituye a 2 gotas de lejía. 2 gotas de lejía por litro, potabilizas el agua. Pero una vez esté filtrada, acuérdate que te he dicho que tienes que crear un filtro artesanal, ¿de acuerdo? Otra forma de potabilizar el agua son 8 horas al sol, pero tiene que ser la botella blanca. No puede ser una botella de cerveza, que precisamente las hacen de ese color, las de cerveza, para que el sol no se cargue la levadura de cerveza. Como la de vino. Exacto. Entonces aquí, si esto dejas 8 horas al sol, los rayos ultravioletas se comen todo. Una brújula de marcha se llama. Esta brújula de marcha es para orientarte, pero no hace falta esto para orientarte. Tú puedes coger una hoja seca, la pones en agua y pones una aguja normal de coser, y esa aguja, si la está imantada, señalará el norte. Entonces es muy fácil, no te lo puedo hacer aquí, pero entonces me dirás, ¿cómo se imanta una aguja? Bueno, primero, si conoces las piedras, hay muchas que tienen ya magnetismo, ¿vale? Muchísimas. Pero si no, como hacíamos... Con la ropa, claro. Imantas. Sí. Y esa aguja va a encontrar las agujas del reloj y señalar el norte. Pero si no, en la hora solar es ahora 1 hora menos, antes eran 2 horas menos, pero a las 10 de la mañana, a 1 de la tarde, son las 12 solares, 1 hora menos. Y las 12 solares tú pones un palo y la sombra señala el norte. Con un reloj también lo puedes hacer. Claro. Esto es un grado. Estos son 2 grados, estos son 3 grados, estos son 4 grados. Y cada grado son 15 minutos. Si tú pones esto en el atardecer, en el sol, donde está el horizonte, y quedan 4 grados hasta que el sol caiga, sabes que queda una hora de sol. Pero cada grado son 5. Son 5 grados, 6 grados, 7 grados. Siempre un frontal. Esto siempre tiene que estar en la parte de arriba, lo que es el frontal, la luz, ¿vale? Un frontal con varios estos. El frontal se tiene que llevar siempre en el cuello. La gente lo lleva aquí. Te deslumbras. Claro. Entonces lo llevas en el cuello y hace el mismo efecto. Sí. ¿Vale? Un frontal, siempre un silbato. Y te digo por qué, porque esto es lo primero que pido que traigan a mis cursos. Un silbato, bueno, este tiene brújula, tiene aquí una lupa, pero tú puedes tener uno de los de perro. Es más, te lo puedes hacer, o tienes que silbar. ¿Por qué? Porque un silbato en supervivencia, primero, por la noche, por ejemplo, si te desorientas te encuentran, pero sobre todo porque la regla de 3 sonidos es peligro. 3 pitidos, pi, pi, pi. Cuando le digo 3 pitidos, todo el mundo deja lo que esté haciendo y se viene para acá. Porque puede haber, no sé, se ha levantado viento, puede haber caído un árbol, puede haber, no sé, cualquier cosa. Un animal, lo que sea. 3 pitidos, 3 pitidos y la gente. Pero no solo eso, Mayday, 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 son 3 fogatas o 3 fuegos en la nieve o tal. Quiere decir peligro para cuando te ven los aviones, 2 no, una no. Una Y, pues si te ve un helicóptero, no hagas así, un aspa, son una señal de 3 palos. Y tienes que hacer 3 sonidos con ruido. Entonces con esto puedes hacer Morse. Claro, SOS, pi, 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 pues ya estamos hablando de Morse, ¿no? Una navaja siempre muy afilada, 1 hora de afilo te ahorra 3 horas de corte. Pero en la empresa también, 1 hora de programación o de planificación te ahorra 3 horas de ejecución. Entonces fíjate qué similitud. Una navaja siempre muy afilada, hay muchas técnicas de afilado. Lo que te decía,
Una manta térmica. ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué es eso? No sé, ¿puede ser para hornalla? ¿Para? ¿Hornalla? ¿Una hornalla qué es? Para donde cocinas, donde pasa Sí, el calor, para apoyar. Eso es. Esto es un hornillo. eso? Un Eso. hornillo. Es un hornillo militar. Tú lo pones aquí. Así. Aquí es donde te voy a hacer el fuego. Claro, bueno, bien, eso. ¿Vale? Le Entonces pegué. aquí pones una vela. Esta vela te sirve también para la manta eléctrica que te he dicho antes, que Claro. te una manta eléctrica. Y esto que llevo aquí siempre, que es unas nanas para limpiar, que además te sirve para hacer fuego lumínico, o sea, eléctrico, con una pila de petaca Y el vaso. y un vasito para poner. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya te dice, es que parece el bolso de Mary Poppins, ¿no? Es verdad. Sale y sale, sale la bolsa de Papá Noel. ¿Eh? Es la bolsa de Papá Noel, ¿viste? Que es infinita. Sí. Bueno, esto es un espejo solar. Con esto, antes te decía, se encendían los cigarrillos. Estos los venían en los años 70, que ponías aquí el cigarro. Sí. Este muelle que hay aquí. Sí. Luego tiene otra extensión que tendré que tener por ahí, pero bueno, esto es más moderno. Esto te quiero Claro. decir. Pero con esto, con una parabólica y con papel de plata, te haces, o con papel albal o con espejos, te haces una cocina solar. Nosotros donde tenemos el campamento, que es zona Red Natura 2000, no podemos sacar ni un hornillo. Sí. Bueno, pues esto ya te hace que puedas calentarte por lo menos un café. Lopas Fresner, llevo varias porque además las regalo, porque al final Sí. te regalo una si la quieres y la llevas a la cartera. Sí. Ahora vamos a hacer un fuego utilizando, bueno, te digo, esta es una técnica, como te he dicho, eléctrica, utilizando esto y unas nanas que hay por aquí. No lo vamos a hacer eléctrico, sería muy fácil. Esto es el algodón carbonizado que hemos hecho metiendo esto, que es una camiseta de algodón, tiene que ser de algodón, un hilo carbonizado en una lata. Aquí tenemos azúcar, que esto mezclado con pergamato potásico, os voy a decir lo que es. Y esto es magnesio y esto es un ferrocerio. Esto sería una de las cosas que yo me llevaría a una isla desierta, que es un ferrocerio. Entonces ya tenemos un machete, un ferrocerio, y tú me has hablado, aunque no quepa, o te puede caber o no, de una lata de perro, es una manta o de oveja o de lana o una manta. Las hacen ahora tipo los Barbour, que son enceradas. Eso es para hacerte el cobijo, la puedes usar para millones de cosas. Claro. Una manta, es decir, algo que te pueda. Pero mejor que sea natural, que sea, como tú dices, impermeable. Está bien Claro. que sea impermeable, pero la puedes impermeabilizar con grasa. Claro. Muy bien, entonces hay que economizar todo. En la naturaleza hay una regla que es la de economizar la energía, por tanto, mejor hacer las cosas bien que perfeccionarlas. Si ya están hechas, ya para qué las vas a perfeccionar. La curva del perfeccionamiento se despega de la eficacia, ¿no? Cuanto más lo trabajas, más bonito queda, pero ya no es eficaz. Entonces, fíjate que hay una regla que es el método KISS, que se ha aplicado también en empresariales, que es un método que hizo Bell, el presidente de la telefónica más grande de Estados Unidos, que alguien le venía con un problema y le hacía un círculo y le ponía KISS, K-I-S-S. Y entonces, KISS es Keep It Simple, Stupid, ¿no? Manténlo simple, estúpido. Pero tiene una doble connotación porque es manténlo simple, estúpido. Keep It Simple, Stupid. Entonces, eso se utiliza mucho porque cuanto más simpleza, mejor. Esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un trocito de algodón. Vamos a dejarlo en este hornillo que es de... Vamos a dejar un poquito de vaselina común. Podría ser de pintalabios. Ok. Pintalabios, si fuera una chica pintalabios, bueno, esto no quiero que parezca sexista. Pero vamos a ponerlo aquí, vamos a poner vaselina. Esto es algo que todo el mundo tiene en casa. Así, vamos a ponerlo más. Luego esto, pues lo puedo poner o no, pero esto que es algodón carbonizado, lo voy a poner para que veáis que también, pues, ayuda. Y luego hay que tener en cuenta que cada vez que haces un fuego hay una escalabilidad. El fuego está, para que exista fuego tiene que haber ignición o calor, tiene que haber combustible, la fuerza inicial, que es la combustión, y oxígeno. Claro. Es la regla de 3, acuérdate, ¿no? Sí. Oxígeno. Y la escalabilidad del fuego es que primero tienes que hacer esto, tener un nido preparado, y echarle palos como cerillas, después palos como dedos y luego palos como brazos. Entonces esa es la escalabilidad del fuego. De hecho hay muchas formas de hacer fuego, el fuego inverso, el fuego Dakota, el fuego piramidal, pero bueno, básicamente. Entonces ya tenemos esto, le hemos puesto un poquito de esto. Ahora vamos a coger un poquito de magnesio. Esto ya tiene magnesio, el ferrocerio. Esto además te dura pues toda la vida. Puede ser un cuchillo y una piedra
un pedernal, ¿no? Se llama pedernal. Pedernal es la piedra, no es el... Entonces, vamos a hacer un poquito de magnesio, que esta barrita de magnesio lo puedes encontrar pues, en cualquier lado, pero el magnesio lo encuentras en la naturaleza también, en forma de rocas. Si sabes un poco identificar las rocas, que esto, que te digo, nos lo podemos ahorrar, el magnesio, ¿vale? Bien. Pero, entonces, aquí voy a mover un poquito para que se mueva un poquito. Entonces, básicamente, la técnica es echar un poquito así, esto es magnesio, y simplemente, con que des una chispa al algodón, ya se enciende. Espectacular. ¿Has visto que no hemos tardado nada? Un poquito de algodón y un poquito de vaselina. Pero como con esto puedes utilizar pues muchas cosas, ¿no? Muy bueno. Bueno, entonces, y para potabilizar, pues aparte de ver el sistema que te he dicho antes, o de hervir el agua o tal, nosotros usamos pergamanato potásico. Esto que hay aquí puede ser equivalente para potabilizar 25 piscinas olímpicas. Entonces, te sirve para hacer fuego. Esto mezclado con azúcar que tengo por aquí, hace fuego. Mezclado con ceniza y mezclado con potasio, se convierte en pólvora. Y cuidado. Entonces esto, pues mira, para que te hagas una idea, cuando hemos cogido el agua, que no se debe beber directamente, aunque sea un manantial, sea lo que sea la fuente del manantial, este agua, imaginemos que está recogida del río, entonces básicamente echamos un poquito de pergamanato potásico. Esto lo llevo colgado en el cuello porque aparte te sirve para muchas cosas. Es un depurativo, etcétera, etcétera. Entonces, mira, voy a coger esto, por ejemplo, que tengo aquí, que es un pincho. Esto también lo llevo colgado en el cuello. Llevo cosas colgadas en el cuello. Sí. El silbato normalmente da. Vamos a coger un poquito. No sé si con esto voy a poder coger. Voy a buscar algo que sea un poquito más consistente. Por ejemplo, esto, ferrocerio. Mira. No sé si ves lo que he cogido. Sí, se ve. Ahí sí, sí. Nada, esto. Mínimo. Entonces, mira el color que tiene, que es un color berbellón, un color vino tinto joven. Claro. Pero yo te diría que es de... ¿cómo se llama el riojano esto? Ribera de Duero. Claro, un Ribera. Que es más un Ribera de Duero. Y entonces esto, dentro de 20... Fíjate que le he echado demasiado. ¿Eso era mucho? Sí, o sea, eso te lo puedes beber, pero yo te diría nada. Que esto, el problema es que esto te limpia también el estómago y todo, es muy bueno, pero también te limpia las bacterias buenas. Por tanto, beberse esto te lo puedes beber y te lo puedes beber. Normalmente se echa muy poquito. Y ya no echaste nada igual. O sea, ¿Has visto que la gotita? Imagínate que esto está lleno hasta aquí. O sea, con esto tengo esto es otra de las cosas que me llevaría. Pergamanato potásico, mira. Sí, de una. Entonces, el pedernal, pergamanato potásico, un buen machete opaco, que le llamo para comer, y entonces, pues, con eso ya tendríamos suficiente. Entonces, esa sería la técnica de potabilización. ¿Cuánto lo dejo esto, Jaime? 20 minutos, y a los 20 minutos no te lo puedes beber. Los niños piensan que son chuches. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, tenemos ahí el... Pergamanato. El pergamanato ¿es? Pergamanato. Pergamanato, qué complicado. El purificador, vamos a decirle. Cuando tenemos cuando le ponemos parte del purificador al agua, ¿qué cantidad, esto que vimos, esto que pusiste acá, que me dijiste que era mucho, ¿qué cantidad puedo entonces una piscina? A ver, con una cucharada, sí. Podrías depurar una cucharada, o sea, es muchísimo. Claro, es que por ya has eso. visto, con esto, si lo hubiera echado en 1,5 litros, se hubiera quedado mucho más diluido, pues estaría bien, con esa puntita. Eso quiero saber, con un poquitito, 1,5 litros ya está. Entonces, bueno, pues esto es un poco las técnicas de supervivencia, decirte un poco, contarte lo que hacemos. Aparte de la base académica, que es, pues tiene la mayéutica, nosotros hacemos cosas muy divertidas. Sí. En primer lugar tenemos un escape plan que hice hace poco con Patricia, es un reportaje que me hicieron para Telemadrid, en el que tienes que elegir un formato, puede ser un apocalipsis zombie, puede ser... Entonces es un escape room, pero en la naturaleza. Tenemos que ir de un punto A a un punto B y tenemos que ir consiguiendo resolver acertijos. Haciendo fuego, si haces fuego pasas. Potabilizando agua, pescando. Nosotros, por ejemplo, para pescar cangrejos de río, ahí en Jarama unos cangrejos invasivos, que son el cangrejo americano, que es mucho más grande, pescando. Entonces, esos son 4 horas,
que es un formato muy dinámico, es una actividad divertida Sí. y esa pues se puede hacer en cualquier momento del año, lo hacemos más hacia verano. Luego los cursos que duran desde el viernes a las 5 hasta el domingo, ahí vemos todo desde roles y anillos de seguridad, psicología y terminamos con los 4 principios más la orientación. Eso tenemos ahora un curso de montaña que es el día 22 de diciembre, luego tenemos el 13 de enero y luego el 13 de febrero, una cosa así. Está en mi calendario, la página es White Neck Survival Experience, cuello blanco. Y te digo por qué es cuello blanco. Cuello blanco es el apelativo white collar, es el apelativo que se utiliza en Estados Unidos para gente que hace cosas, gente ejecutiva, que hace cosas de no ejecutivos. Por ejemplo, el boxeo de cuello blanco, de guante blanco, no sé qué de guante blanco. Entonces, empecé haciendo cosas para gente que le gusta sobrevivir, pero no le gusta hacer caca en el campo, no le gusta dormir en una tienda o haciendo bivac y le gusta dormir bien. Y de hecho, ahora nuestros cursos son en unas casas que tenemos de montaña, que tienen cama, que tienen luz, que tienen agua caliente, que tienen cocina, o sea, para gente. Pero también tenemos la opción para gente mucho más extrema, tenemos un curso extreme como el que voy a hacer yo, el reto, de 21 días con lo que te quepa en una ata de perro, que lo haré en primavera, ya te avisaré. Y es mucho más extreme porque al final lo que hacemos es un gaming en el que vamos bonificando con comida durante una semana a aquellos que van haciendo las cosas bien, ¿no? Que enseñamos trampas, hacemos... Y entonces tenemos desde el básico, luego tenemos un trekking survival que es, pues por ejemplo tenemos unas que se llaman lobivencia, que es para observar al lobo, pero son trekkings, y tenemos, bueno, pues un montón de actividades, pero las más inmediatas son cursos, las experiencias estas divertidas que son les llamamos survival extreme, no survival express, que es 6 horas, Claro. aprender los 4 principios, esta que son una actividad para disfrutarla, que es un sliding escape, además la tuneamos y hay muertos por el camino, si es una apocalipsis zombie, o sea, es un poco temática. Y luego todo eso lo paquetizamos en experiencias que puedes regalarlas en Navidad. Entonces tú puedes regalar un escape plan, survival box, y no solo eso, sino luego tenemos un club, que es decir, nosotros el coste, por ejemplo, de un curso que hacemos 3 por 1 serían 150 euros, pero 150 euros el fin de semana entero. Claro. Y hasta 3 veces lo puedes repetir. Muy bien. O sea que al final, y si lo repites 3 veces te damos un diploma de monitor, porque claro, la primera no lo sabes, ¿no? Entonces, White Neck Survival Experience y All Wolf, que son mis redes sociales, de All Wolf, y ahí me podéis encontrar. Vamos a dejar todo esto, Jaime, en la descripción también para que la gente pueda contactarte. Está buenísimo, ¿no? Porque ahora te puedes regalar qué regalo original, porque te escuchaba recién Claro. con el tema. Está bueno, porque si tenés un amigo o un familiar, lo que sea, que sabés que le gusta, le pica el bichito de la naturaleza, o sabés que esto lo puede enganchar o lo puede desconectar de una manera que por ahí ni se imagina, está buenísimo, ¿no? Porque tenés ese regalo original y encima no solamente lo disfrutas ese momento, sino que te queda toda la información y todo, y andás a ver, porque por ahí escala, ¿no? Escala la curiosidad y después se vuelve ahí un experto como vos. Es adictivo, ¿eh? Porque además nosotros, como digo, cuello blanco es para gente que normalmente no hace ese tipo de cosas porque creen que va a ser un sufrimiento, la gente no quiere sufrir, pero oye, calentito, tal, y luego lo que sí vamos a enseñar habilidades y vamos a ponerle a prueba a la gente, que al final ganarte a ti mismo es ganar habilidades para el futuro. Exactamente. Para cerrar, Jaime, te quiero preguntar a ver qué es ese mensaje que le dejamos al que está del otro lado, ¿no? Arrancamos hablando cómo puedes aplicar todo el conocimiento, ¿no? que tenés en supervivencia en lo social. Uno por ahí piensa que no, y es puro desconocimiento, sino que sí está muy relacionado y puedes aplicar un montón de cosas de la naturaleza a la social, al trabajo, a la empresa, a tu propia vida. Después seguimos con un poco tu vida personal, que bueno, también un montón de altibajos, una alta sociedad, una parte ahí como más turbia, ¿no? de un superviviente, como lo dijiste bien muchas veces. Después pasamos por lo práctico, nos mostraste acá cómo todo lo que hacemos, nos explicaste que sí, que no. Entonces un poco eso a cualquier persona que esté del otro lado le puede servir. Cualquiera de las cosas en algún momento de la charla que tuvimos puede ser muy útil, pero un mensaje general, ¿no? Para aquel que está del otro lado, que le quieras dejar por tu propia experiencia o también por lo que ves vos, ¿no? Con el día a día, con la gente que se acerca a hacer los cursos y se interesa en el tema. ¿Qué te parece que está bueno que
que abra, ¿no? El que está del otro lado al momento de contactarte o al momento de vivir la experiencia, como decíamos. Bueno, cada vez somos más digitalis, homo sapiens y después homo sapiens digitalis. Y ahora va a haber una back to basics, una vuelta otra vez a la reconexión, porque ya hemos llegado a un límite. Te decía que hay una vuelta a lo rural, pero sobre todo la conexión con la madre tierra, la estamos perdiendo. La gente valora muy poco la madre tierra, la destroza, entonces la conexión otra vez con el medio ambiente, con el entorno, con lo que es un río, lo que es un sonido de un cuco. O sea, la gente, eso es lo primero, la conexión con uno mismo, porque realmente estás encontrando cosas que estaban dormidas. Y luego la conexión con la riqueza del entorno en el que estás. O sea, lo que aprendes de la gente, de las gentes del pueblo, de las gentes del lugar, los lugareños que saben muchas cosas, te enseñan muchas cosas, ¿no? Desde astronomía a climatología, a cómo se hacían las cosas. Yo que vivo en una casa de hace 100 años, pregunto mucho a la gente del pueblo cómo se conseguía, pues por ejemplo, cómo, no sé, cortar la lana de una oveja o cosas así, que dices, bueno, entonces es muy difícil porque la gente ahora mismo está en un momento de anestesia total. Entonces la gente prefiere anestesiarse un fin de semana y olvidarse de que existe el mundo, porque no sabe adaptarse a ese mundo. Pero si descubriera la naturaleza, se daría cuenta de que la naturaleza te obliga a adaptarte a la naturaleza, porque no es una obligación, es simplemente una adicción distinta, claro, porque es adictivo. Entonces yo diría, conectaros con la naturaleza un rato, cuando volvéis a vuestra rutina, pero es algo que ya habéis conseguido y habéis ganado, ¿no? Será como la ranita esa, o la ranita, la ratita que la sacas porque sabe que algo te va a rescatar. Siempre puedes volver a la naturaleza y esa será una escapatoria para ti. No lo sé, lo tendría que haber pensado más, pero... No, está perfecto. A los niños, los que me ven como un mago y superhéroe, que cambien eso por los devices. Esos estímulos. Es lo mismo conseguir hacer fuego que te den un like. Claro. A los jóvenes, que, sobre todo a mis hijos, yo tengo dos cachorros de 17 años, que se den cuenta de que la naturaleza es el lugar ideal de descanso. Y a los ancianos no les voy a dar ninguna, porque quiero que nos den ellos a mí, ningún tipo de consejo. Lo recibo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Jaime, yo te agradezco, como siempre, agradezco a todas las personas que pasan por Contraetiqueta y como siempre, dejo la puerta abierta. No vamos a encontrar delante de cámara o detrás de cámara, pero siempre está la puerta abierta para que podamos encontrarnos, hablar, ver cómo estamos en ese momento. Por ahí volvemos a estar delante de cámaras en un podcast, tal vez de otra manera, pero siempre la conexión sigue. Y a mí me parece que está bueno eso. La pasé súper bien, me parece súper interesante. Sé que siempre me queda mucho más por preguntar y siempre que cada tema tiene mucho más, ¿no? que profundizar también, pero creo que para un primer encuentro está súper bien y espero que lo hayas pasado tan bien como yo. Oh, fantástico, así se va a pasar volando. Pasó rápido. Sí, así sí, que sí. Jaime, con vos nos encontramos delante o detrás de cámara y con la gente en el próximo episodio. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Un placer. Gracias.